Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. 1:09. Bienvenidos, queridos amigos, a la nave del misterio. Bienvenidos a Milenio 3. Que por cierto, y no sé si lo he comentado en alguna ocasión, la gente me dice si la nave del misterio es una nave espacial, una nave que surca el espacio, o es una nave marítima, una especie de barco con dracar vikingo antiguo que se sumerge en las profundidades del conocimiento. Pues no lo sé, quizá esta noche, que es mesa de redacción, podamos salir de dudas. Lo cierto y verdad es que hay temas, siempre lo decimos, que nos gustaría mejor quizá obviar o dejar en el archivo permanente o en el congelador, como también solemos decir. Esta noche hay algún tema crudo, ya lo advierto, pero esta noche, más que nunca, o como siempre que nos juntamos aquí este grupo de periodistas amigos del misterio, tenéis que opinar, tenéis que participar. La mesa de redacción se prolonga en el espacio y vosotros también estáis sentados ahí con vuestras opiniones. Voy a presentar muy rápido a todos los amigos. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Has tenido una entrevista, no me desveles ahora nada, una entrevista de estas que venías con la carne de gallina. Hemos extractado algunos fragmentos de esa conversación con una religiosa. Yo pensaba que esto era leyenda urbana. Yo en un principio también lo creía hasta que he hablado con ella, hasta que me ha dado muchos datos. Algo terrible está ocurriendo en Argentina, algo que tiene que ver con vidas humanas, algo que hasta el momento podía ser una leyenda urbana, pero que está sucediendo, que ella misma ha visto en sus propias carnes, que ella misma está defendiendo. Y vamos a hablar con ella en una de las entrevistas más terribles que yo he tenido que hacer a lo largo de mi carrera periodística, Iker. He, además, extractado solo algunos documentos y he incluso relegado otros de lo duros que eran, porque se hacen hasta desagradables. Como siempre, en la mesa del misterio, nuestro equipo de amigos, algunos llegan de viajes muy largos. Esta noche también otros están buscando el misterio en otros puntos. Recién llegado de las tierras de Egipto, nos puso la carne de gallina hace 7 días contándonos cómo se encontraba frente a lo que llaman puerta de la profecía. La historia escrita desde la antigüedad, una vez más, se presenta ante nosotros. Ya está aquí, gracias a Dios está aquí, no le ha pasado nada, sano y salvo, nuestro más polémico comentarista, Juan Jesús Vallejo. Buenas noches, amigo. Buenas noches, sí, que es un placer estar aquí con el polvo del desierto casi todavía en la piel, pero muy contento porque he conseguido muchísimas cosas que pienso que van a ser de provecho tanto para Milenio 3 como para Cuarto Milenio. ¿Podemos contar alguna cosa hoy? Porque además esta misma noche vamos a viajar por diferentes partes del mundo y nada es casualidad que ha habido hallazgos asombrosos en Egipto. Egipto es también como el tema de los ovnis, yo creo. Sube, baja su interés, copa todas las portadas periodísticas de estos temas y de repente desaparece, y luego se juntan varias noticias. ¿Os acordáis de la reina Hatshepsut? Yo me acuerdo mucho siempre, sobre todo porque la primera vez que llegué a Egipto acababa de ocurrir una matanza en aquel templo un tanto terrorífico. Si se ve con los ojos del turista, como era mi caso, que llega allí pues poquito después de que casi 70 personas fuesen degolladas. Pero además ese lugar ha sido misterioso especialmente durante los últimos 20 siglos. ¿Qué ocurre? Que un equipo de españoles, un equipo de científicos españoles está excavando y caramba, lo que está surgiendo ahí, eso sí que es un misterio. Vamos a conocerlo y vamos a viajar también gracias a Juanje, que acaba de llegar de allí, por ese Egipto mágico que siempre, siempre tiene una sorpresa para nosotros. Y don Santiago Camacho, el que nunca falta. Buenas noches, comandante, ¿cómo estás? Buenas noches, Iker. Oye, ¿sabes que, y nos lo va a contar Carlos Cala, hoy también andamos en el filo de la leyenda urbana a la realidad, y caramba, tenemos que decantarnos hacia la realidad? Resulta que en Corea a un hombre le ha explotado el móvil y le ha matado, y esto era una leyenda urbana que se contaba, pero es que ha debido pasar de verdad. Pues sí, ha pasado de verdad. De hecho, he tenido ocasión de ver las imágenes, por lo menos del móvil, de lo que ha quedado de él. Y lo cierto es que, bueno, se habían dado casos, sobre todo en el último año y medio, de baterías defectuosas en portátiles, que incluso en ordenadores portátiles, que habían provocado incluso incendios del aparato, algunos muy aparatosos en mitad de un congreso con una sala llena es verdad, con la gente huyendo despavorida. Efectivamente.
pero nunca había sucedido efectivamente que hubiese explotado una batería de un móvil y que hubiese, por desgracia, pues causado un percance de este tipo. Desde luego son objetos susceptibles de explotar. Lo que pasa es que no debería, o sea, son completamente seguros, salvo un fallo tremendo de fabricación, como ha debido ser este caso. Pues luego ahondaremos, porque cuántas veces, y eso lo sabe bien nuestro compañero Alberto Granados, la leyenda urbana ha sido antesala de una profecía que luego se ha cumplido. En fin, que estamos todos, por supuesto también Carlos Largo, nuestro compañero, con quien vamos a sumergirnos en busca con la linterna del conocimiento bajo las entrañas ahora mismo de ese templo de Hatshepsut, y también, por supuesto, nuestro amigo en los mandos musicales y sonoros, Noel Calero. ¿Estamos todos? ¿Vosotros también? Pues comenzamos. 1:16, siempre en directo, 9 grados, hace fresquito en Madrid. Todos ya juntos en estas noches de los sábados que para mí personalmente son muy especiales, porque además aprendo muchas cosas de mis compañeros y les escucho con mucha atención. El día 14 estamos en Ponferrada, luego ahondamos esta información. La nave del misterio sigue viajando, esto no para. Líneas de contacto, Carmen, repetimos siempre porque a ti es a la que te hacen caso. Cuando repites la información, siempre enseguida hay un aluvión de mensajes, y es que esta noche vais a tener que opinar. Vamos a ver si este mal que está ocurriendo puede llegar a España, ha llegado ya, es mito o no. Vamos a ir ahora con esa entrevista, pero repetimos las vías de contacto. Vamos a dar esas 2 vías de contacto donde nos podéis escribir vuestros mensajes, vuestras preguntas, vuestras opiniones, las de los comentaristas de Milenio 3. Milenio 3 con número @cadenaser.com si nos escribís a través del correo electrónico, y 7640, palabra clave milenio, espacio, y vuestros mensajes si lo hacéis a través del teléfono móvil. Bueno, y ahora es momento de sumergirnos, Juanje y Santiago, muy atentos. ¿Quieres que coloquemos en el éter el primer documento o quieres explicar algo antes? Pues hace falta explicar algo antes. Sí, hace falta explicar la noticia con la que nos encontramos. Los titulares decían que se pagaban 1.300 pesos por bebés. Eran vendidos los bebés para utilizarlos en rituales satánicos. Bueno, esto se ha dicho muchas veces en muchos países. En un principio lo tomamos como una leyenda urbana, o por lo menos a mí el titular me daba pie para creerme que esto no estaba sucediendo. Hasta que sale a relucir el nombre de una religiosa, de una hermana, Marta Peloni. Es una religiosa que ha denunciado estos casos, que está siguiendo punto por punto e incluso protegiendo a algunas de las personas que han vivido inmersas en estos rituales, que incluso tienen familias que han hecho cosas terribles. Y si quieres, Iker, que les está protegiendo, las está protegiendo, está haciendo que el gobierno haga algo por ellas, está haciendo que el gobierno las tenga protegidas, porque están siendo buscadas por esas sectas satánicas que ya han asesinado a más de un niño, a más de un menor, Iker. Bueno, comenzamos con los documentos. Todos muy atentos, por favor, porque periodísticamente creo que esto es tremendo, está ocurriendo. Es parte de lo que somos en el siglo XXI. Pensábamos que era leyenda, que era mito, que nunca había llegado a ser realidad. Vamos con la voz de esta religiosa, Marta Peloni, que es la primera que luce taquígrafos, o por lo menos de forma pública denuncia que esto está ocurriendo. Escuchamos. Producto de la pobreza es que nuestra gente no ha tenido promoción humana en los cultos, en los distintos cultos a que hacen ritual, digamos, de asistencia, y llegan hasta el sacrificio humano. Antiguamente se sacrificaban animales, hoy me parece que son bebés recién nacidos, que les pagan a las madres muy pobres, que no pueden tener ya sus hijos porque tienen una cantidad muy grande, 12, 13, 14 hijos, no los quieren tener, y entonces les pagan hasta 1.300 pesos para que lo entreguen, y esos bebés han sido sacrificados en ritos satánicos. No pueden mantener a sus hijos, los venden, y esos bebés están siendo sacrificados en rituales satánicos. Pero no solo son los bebés. Se están practicando todo tipo de rituales, magia negra, incluso hay personajes que han salido a relucir en este mismo programa. Reporteros nuestros han estado en México investigando el tema de la Santa Muerte. También está la droga por en medio. Hay un pupurri de cosas que hace que estos menores se vean dentro de sectas, de grupos
narcosatánicos, de los que había en México, por ejemplo, luego hablaremos de ellos. ¿Y qué se hace con ellos? ¿Son rituales? ¿Qué es lo que sabe esta hermana? Así nos lo contaba. Exactamente, es magia negra, así se le llama, el culto al San la Muerte. O sea, es un culto satánico, pero ahí corre mucha droga, porque estos ritos no se mantienen por sí mismos, sino con el agravante del lavado de dinero, o sea, la comercialización de droga. Y en el medio está la prostitución, nosotros le llamamos explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Y esto es un paso también, porque está todo cercano al turismo sexual internacional de pequeños. Pero para estas acusaciones harían falta pruebas, ¿no? Pruebas que sí que se han encontrado, Iker, porque en un principio cuando se dan las noticias de que se han utilizado bebés para rituales satánicos, nunca se encuentra el cuerpo, o nunca una madre lo denuncia, o nunca alguien pone la denuncia delante de la policía, delante del gobierno. En este caso sí, y es terrible los hallazgos que se han hecho en algunas de las casas. Sí, se han encontrado las calaveras en las casas donde se hacen los ritos y donde tienen todo como el santuario viene a ser. Y son como amuletos también, porque coleccionan como un honor, digamos, así al rito. Las vértebras, tienen determinado número de vértebras. Más te digo, llegan a comer carne humana, y cuando hacen el sacrificio beben la sangre del niño que han sacrificado. Y te digo más, en este caso Ramoncito, todo esto lo sabemos gracias a una noviecita que él tenía, una niña más grande que él de 16 años, que hoy está protegida, está custodiada por la justicia. Es la que ha relatado toda su participación. Ella estuvo en el rito y participaba comúnmente. Ramoncito es el caso que ha saltado a la luz. Es un caso que se produce el 8 de octubre de 2006. Ramón Ignacio González era un niño de 12 años. Él era utilizado pues como mensajero para llevar drogas de un sitio a otro, o eso es lo que relata la prensa. Y lo que se sabe es que fue vejado, fue violado, fue torturado, fue decapitado, utilizado en un ritual satánico, y cuando lo encontraron su cuerpo estaba siendo comido por los perros. Hay pasajes terribles los que hemos podido vivir y hablar con esta hermana Marta Peloni, y ella nos dice que claro, que hay hasta canibalismo. Hay gente detenida por practicar el canibalismo después de esos rituales satánicos. Uno de ellos es la abuela de la chica que estaba con Ramoncito, la novia de la que hablaba esta religiosa. Si quieres vamos a escuchar a la hermana Marta Peloni. Realmente con una posesión de antivalores, de destrucción muy fuerte, porque marca una personalidad en un adolescente que hace años que está viviendo ese clima. Y ella cuenta que los grandes, su abuela está presa hoy, que es la que la crió, como comen carne humana, ¿no? En fin, pues yo creo que poco más hay que añadir, ¿no?, a esta especie de bacanal del terror. O sea, la abuela condenada ahora mismo por comer carne humana de la víctima. Efectivamente. Se han hecho hallazgos terroríficos, como encontrar en una de las casas de esos miembros de, no sé qué llamarlos, si secta, grupo, locos, no sé qué, cómo llamarlos, cómo identificarlos. Se han encontrado en una caja de pequeñas dimensiones el cuerpo también de un bebé casi recién nacido, que también fue utilizado en un ritual satánico. Esto nos recuerda, lo hemos comentado en algunas ocasiones, a que en España también tuvimos algunos casos relativamente parecidos, ¿no? Sobre todo sí, a final del siglo XIX, principio del siglo XX, este comercio de niños, pero parecía que todo estaba muy abandonado, muy olvidado. ¿Y por qué vuelve esto? Esto está ocurriendo ahora mismo. Santiago, Juanje, no sé, después de haber escuchado estos fragmentos, ¿cómo se os queda el cuerpo? ¿Qué os viene a la mente? Hombre, de un lado, pues, aparte de periodistas, somos seres humanos, creo que sobrecoge y me parece terrible. De todas formas, ese tipo de noticias siempre hay que tomarlas con mucha cautela, y me explico el porqué.
En este caso, sí hay un nombre que es Ramón Ignacio González, de 12 años, que no cabe duda de que ha sido víctima de un sacrificio satánico y además con testigos, ¿no? No hay duda alguna. Ahora, por ejemplo, uno entra en Internet, en Google, que es un tema para hablar también, que Google es la Biblia del siglo XXI, y tú recoges toda la Biblia prensa, muy errónea, por efectivamente, toda la prensa que se ha publicado en España en los últimos años sobre rituales satánicos, y desde mi punto de vista es uno de los mayores fraudes que se han cometido en España. Y luego, si queréis, os puedo detallar nota a nota cómo salen todos esos supuestos crímenes, torturas, tal que ha habido en España, que no se ha demostrado absolutamente nada. Y luego, si queréis, lo puedo detallar paso a paso cómo se falseó la noticia. El caso es que esto de Argentina sí que es cierto, que grupos satánicos operan en América Latina, no cabe duda. El caso de los narcosatánicos mexicanos también, que fueron encarcelados por ello. Que se encontró además un caldero con el cerebro, con huesos, con carne humana que estaban cocinando. Hacían ese tipo de rituales para que no les cogieran pasando droga por la frontera. Entonces, ese tipo de historias sí me cuadran. O sea, narcotraficantes, gente que que practica magia negra para que con el poder del alma de esos niños, ¿no? Esa locura que hay en la antigüedad en muchos lugares, como en Tremón, en Francia, como para la cultura celta, el apoderarse del alma de alguien para que te dé poder y fuerza. Eso sí me lo creo que suceda, y sobre todo en Argentina. En España es un caso aparte, luego si queréis os comento, porque es una historia que investigué durante años, paso a paso, que hay de verdad y de mentira. Exacto, vamos a viajar luego a España, ¿vale? ¿Qué tenemos en nuestro país? ¿Qué ha llegado? ¿Qué no ha llegado? ¿Qué puede llegar? Santiago. Pues efectivamente es para poner los pelos de punta. Lo primero es hacer una pequeña aclaración. Evidentemente, en lo que se refiere a este tipo de cosas siempre se habla en global de crímenes satánicos. Y ahí como que caben muchas cosas. Tú has hecho un libro solo sobre pactos satánicos. Efectivamente, y como que en el cual había un capítulo de sacrificios humanos. Qué interesante, Santiago, porque ¿qué ocurre? Que da la sensación, yo recuerdo por lo menos hace unos cuantos años algún caso en Madrid que se habló, siempre se acude muy rápido a lo satánico y entonces es como un gran cajón desastre y al final parece que es muy fácil titular con esa palabra, pero luego caben muchas posibilidades. Claro. Si estuviéramos hablando de lo que es el satanismo, entre comillas, tradicional, un sacrificio humano, o un sacrificio de un niño, concretamente, no tendría razón de ser. Los satanistas son, para determinadas cosas, para sus cosas, son muy escrupulosos. Ellos están muy marcados por sus rituales. Exactamente. Ellos consideran que el satanismo es una religión que es la adoración no solo del diablo, sino del libre albedrío llevado a sus máximas expresiones. Es decir, el haz lo que quieras, esa será la única ley de Crowley. Para ellos, por ejemplo, pongamos el caso, el sexo. Para ellos cualquier práctica sexual es válida, salvo las que tienen que ver con animales y con niños. ¿Por qué? Porque son dos tipos de seres que no son dueños de su propio libre albedrío todavía, en el caso de los niños, y nunca lo serán en el caso de los animales. De hecho, Anton LaVey, que escribió la famosa Biblia satánica, era un individuo que tenía un amor y un apego a los animales tremendo. Había sido domador de leones en una época de su vida y especificó en esos escritos precisamente que los sacrificios con animales prohibidos, los sacrificios con niños absolutamente prohibidos. Si alguien quería sacrificarse él mismo, eso ya era otra cosa. Es decir, si una persona se ofrecía voluntario para ser sacrificado, él estaba ejerciendo ese libre albedrío que para los satanistas tradicionales, insisto, es sagrado, y como tal, pues, oye, allá él. Me quiere decir, Santiago, y esto me parece interesantísimo, lo que está comentando Santi, lo que está comentando ahora mismo nuestro compañero, que aun en el mundo bárbaro y oscuro y lejano del ritual satánico, hasta ahí hay sus códigos de honor. Hay, efectivamente, como todas las religiones, y de hecho en algunos países, Estados Unidos mismamente, la Iglesia de Satán tiene la categoría de religión oficial y por ello está exenta de impuestos y todo ese tipo de cosas que la legislación marca para las iglesias. Pues como todas las religiones, sus dogmas se los toman muy en serio. Otra cosa es el culto a la Santa Muerte y otros cultos que entre el AMPA, especialmente el AMPA del cono sur, del cono sudamericano, se están desde hace unas décadas poniendo tristemente de moda. El caso de los narcosatánicos de Matamoros
es muy célebre porque ellos lo que pretendían y lo que pretenden de todas estas asociaciones delictivas es obtener la invulnerabilidad, hacer un pacto con espíritus oscuros para que las balas no les toquen, para que la policía no les coja. De hecho, hay un libro que es una lectura realmente bizarra, pero que es muy ilustrativa sobre todo este tema, porque de todo el asunto de Matamoros salió una película que se llamaba Perdita Durango, pero está basada en hechos reales. Ella sobrevivió y actualmente está cumpliendo condena en una cárcel de México. Escribió un libro que se titula Me dicen la narcosatánica, una autobiografía de toda esa época. ¿Se arrepentía? Se arrepentía en buena parte. Es decir, ella, como buena autora de la autobiografía, procuraba quedar en el mejor lugar posible y decía que Costanzo, que era el líder, digámoslo así, de la secta, el que ejercía el que llevaba la corbata de vértebras, ¿no? Algunas de sus víctimas. El que fue secuestrando a jóvenes hasta que cometió el error de secuestrar a una pareja de estadounidenses. Y eso fue realmente lo que alertó a las autoridades mexicanas, lo que hizo que se movieran para capturar a esta secta macabra. Pues ella, lógicamente, se vende a sí misma como una víctima de la influencia de este hombre, que tenía un carisma, una aureola mágica a su alrededor, etcétera, etcétera. Pero aparte de las justificaciones que ella misma se imponga, y otro capítulo muy interesante, que es la parte en la que narra todo su calvario en prisión, porque habla de violaciones múltiples, de que lógicamente por la atrocidad de sus crímenes pues era considerada allí como lo peor de lo peor, y como tal pues llevó y ha llevado una vida bastante mala. Pues sí que hace un relato bastante descriptivo de qué se hacía en ese grupo y de qué se pretendía. Y efectivamente no era tanto otra cosa que conseguir un macabrísimo amuleto, que era lo que decía Juanje, es decir, absorber la fuerza de esos jóvenes, porque tenían que ser víctimas muy jóvenes, por eso era una pareja de mochileros, de jovencitos que estaban haciendo su pequeña aventura estudiantil en Tijuana y en la zona del norte de México. Absorber esa fuerza vital y también quedarse con algún macabro souvenir, sea calavera, sea miembro, sea dedo, etcétera, etcétera, que sirviese de alguna forma como recipiente de ese poder que habían obtenido a través del ritual. Lo realmente curioso es que Costanzo, en esos rituales, no solamente estaba asistido, según ese relato, en primera persona, por personajes de Lampa, sino que había gente muy poderosa de la comarca donde operaba, a nivel de políticos, a nivel de empresarios, a nivel de personas que, a fin de cuentas, estamos hablando de una cultura como pudo ser en su momento la maya, que quedaba el pozo de que el sacrificio humano daba un poder. Entonces, en el inconsciente colectivo les quedaba eso, y ellos también querían beneficiarse de ese poder. Eso y más que los rituales era lo que garantizaba la inmunidad a Costanzo. Es decir, Costanzo realmente tenía compradas a todas las autoridades de los alrededores, porque estaban, dicho mal y pronto, todos pringados en lo mismo. Pero, lógicamente, cuando cometió el error estratégico de convertir esa macabra matanza regional ya en un asunto internacional, y sobre todo implicando a los Estados Unidos, pues ahí se le acabó la suerte y se le acabó la invulnerabilidad. Vaya historia, en el fondo el inconsciente colectivo de los más primitivos rituales está ahí, presente, ¿verdad? En los sacrificios humanos, como forma de apropiarse o envolverse de cierta sensación de poder divino. Lo decía muy bien Santi, contactar con espíritus oscuros o espíritus más limpios, que añadir a nuestra capacidad de carne y hueso como seres humanos. Me gustaría saber, antes de que Juanje nos introduzca en qué pasa en España, cosa que me interesa muchísimo. Llevamos 15 años, 20 años. Ahora hacemos un poco de historia. ¿Todo esto ha llegado a España? ¿Sí? ¿No? ¿Qué opina la gente de lo que ha escuchado hasta ahora, Carmen, de ese tenebroso relato? Mensajes que nos llegan al 7640, dice: yo creo que esas cosas pasan en Sudamérica, en sitios recónditos y donde hay mucha pobreza. En Bolivia se han dado muchos casos. Compran los niños para conseguir órganos o para sexo.
opina Eibar. La degradación humana ha existido siempre, pero al escucharlo tan crudamente, él coge el corazón. Abrazos, Juan. El término familia y los valores humanos varían mucho según la cultura. La madre prefiere vender al niño antes que sacrificarse ella. Es inhumano. Escuchando esto me avergüenzo de pertenecer a la raza humana. ¿Por qué esto no sale a la luz en las noticias? No importa nada, nos dice Luisete. Qué interesante ese mensaje de Luisete, ¿eh? ¿Hasta dónde podemos llegar los humanos? Me pone esto de mal humor, chicos. Hay que tener estómago para hacer algo así. Tienes razón, Carmen. Es asqueroso, nos lo decía David. Buenas madrugadas. Es un caso terrorífico. ¿Han sido detenidos todos los culpables? Lo preguntaba Francisco Sánchez. Pues al parecer, no. Me gusta mucho que opinéis y que os metáis en esta mesa de redacción que está hecha para vosotros, para que todos participemos. Por cierto, que decía Nietzsche aquello de que nada de lo humano me es ajeno, ¿no? Pero es que esto también podríamos decir aquella frase, ¿no?, de que hay más diferencia entre un hombre y otro hombre que entre animales de diferente especie, porque claro, uno ve a los que han hecho esto y no, desde luego no parecemos del mismo género, pero ocurre y está. Y funcionan ahí una serie de estímulos que vienen de ese enigma, ese gran enigma del que tanto hablamos aquí y que está ahí y que todo el mundo quiere cerrar las puertas, que es la mente primitiva, ¿no? Lo que fuimos y que está ahí todavía de vez en cuando activándose. Juanje, hacia 1990, hacemos un poco de historia, porque creo que es muy interesante sacarlo ahora. Hablamos a nivel popular, ¿eh? Pepe Rodríguez es uno de los pioneros en el asunto de las sectas, todos aquí lo conocemos, seguro que gran parte de la audiencia también. De Pepe Rodríguez quizá lo que nos quedaba, a mí por lo menos, como documento, no como flash, como imagen, era ese documento que hizo firmar a unos abogados para que 3 meses después de ingresar en una secta le sacaran aunque él se negase. O sea, que él sabía que aun siendo un experto en sectas, el grupo donde iba a investigar iba a atraparlo y no iba a dejarle salir, y había un documento notarial para sacarle. Me parece increíble. En 1990 finales es Pilar Salarrullana, diputada del CDS, la que lleva al Parlamento el problema de las sectas, vamos a decirlo así a grosso modo, de verdad de una vez, como problema ya social. Los 90 empiezan a ser muy agitados, y Pilar saca 2 libros que fueron muy criticados, pero tuvieron un enorme éxito: Las sectas, y una segunda parte que era Las sectas satánicas. Hubo muchos grupos que se sintieron atacados y empiezan a surgir, y permitidme esta pequeña introducción, como siempre un poco a volapluma, todo tipo de leyendas, sobre todo que tienen que ver con Levante como zona especialmente elegida. Yo no sé si hablamos de leyenda urbana o no, pero elegida por estos grupos. Se habla, recuerdo perfectamente, en 92, 91, de leyendas incluso tan extrañas como de gente que jugó con el diablo y llegó demasiado lejos. Se hablaba de un espectáculo en cierta zona muy turística de Levante, Benidorm, si no recuerdo mal, de una serie de fiestas medievales, donde lo que hacía la gente, esto lo he escuchado yo y lo he visto en televisión, lo que hacían, lo que representaban, era un castillo medieval, pero de repente todo tomaba un cariz como de pintura negra de Goya, ¿no? Tomaba un cariz como diabólico. Y aquellos encapuchados que, bueno, hacían divertirse a los 4 o 5 extranjeros que estarían allí, o 40 o 50. No, muchísima gente iba a ese castillo, ponían una especie de cochinillo, pero se mezcló mucho esa historia, simulando un feto. Leyendas y verdades. Exacto, Sí, simulando un eso, feto. okay. Ahora contamos que hay de eso, y si alguno ha asistido a alguna de esas fiestas o recuerda esto, porque esto fue matriz de una serie de leyendas importantes. Total, la historia contaba, que es como para un cuento de nuestro Teo Rodríguez, que a partir de simular el feto y de hacer una serie de signos satánicos y de utilizar el satanismo, que tiene tantos códigos, como decía Santiago Camacho, que conoce bien el tema, utilizarlo en forma de verbena, de repente a todos los implicados en aquella fiesta, a todos los que estaban dentro del espectáculo, uno lo atropellaba un camión, otro era decapitado por una especie de viga, el otro se cayó de una escalera y todos iban muriendo. Esa es la España de los 90, que pone el punto de mira en Levante, y que habla de que ya hay casos, uno en la playa de la Malvarrosa de un niño de 2 años muerto, otro en Zamora con personas que vienen de una secta antiquísima que al parecer sí que existió, que era la secta del Toro. Cierto. Pero al final, ¿qué pasa, Juanje? Han pasado 15 años de aquel inicio del satanismo con sacrificio en España, y ya que tenemos a 2 expertos que habéis investigado ambos estos casos a pie de calle, ¿podemos asustarnos? ¿Esto pasa? ¿Esto viene de fuera? ¿Esto lo ha habido aquí? ¿Esto está pasando ahora? Me dejas decir la verdad, ser un poco polémico y lo que siento, porque Pero si vas a decirlo igual. durante bueno, prácticamente un año estuve investigando todo lo que son sectas satánicas en España. Viajé muchísimo, entrevisté a muchísima gente y descubrí muchísimas mentiras. ¿Mentiras? Sí, mentiras. ¿Exageración como... de los rituales? No, mentiras. Yo puedo ver una cosa y exagerarla.
¿entiendes? Puedo decir que veo una bola de luz que va cruzando el cielo y decir que la bola era de grande como un campo de fútbol cuando era una pelota de tenis. Eso es exagerar. Inventarse las cosas y falsearlas es mentir. Puedo decir nombres y apellidos sin ningún problema y tal. ¿De quién ha mentido? Tú di lo que quieras, Juanja, aquí Vale. hay libertad Si absoluta. no nos meten una querella, bien. Es opinión tuya, pero vamos, tú verás. Bueno, no sé, según vaya surgiendo la El programa conversación. no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores. Vale, me he visto... Sé discreto en ese aspecto, sí, porque puede haber gente que se sienta molestada. No, pero ahí, por ejemplo, vamos a ver, que Jimmy Jiménez Arnau, por ejemplo, salga diciendo en un programa de televisión que era un ritual de macumba en Brasil, ve cómo se come el corazón de un niño. Y una mano enterrada. Vale, eso es una recuerdo. estupidez, con perdón, como Bueno, un pero le demonio pueden de- engañar como han engañado a muchos turistas en ese tipo de rituales, haciendo ver Carmen, que era un Carmen, corazón de un Carmen. bebé y luego era un corazón de un animal. Yo creo que por este no ejemplo. pasó de la playa de Copacabana. Bueno, eso Pero no, bueno. no lo sabremos ni tú ni yo. Aparte de ese tipo de detalles y tal, que no quiero entrar en más, Ha en vuelto más Juanjo historia. Vallejo. Efectivamente, vamos De a ver. Egipto. Hablamos de grupos satánicos en España. Muchísimos casos, por ejemplo, recuerdo uno en Levante donde se coge a una niña, una adolescente, se le da un golpe en la cabeza, se le hace con una cuchilla un pentagrama invertido. Ese fue de verdad, Un ¿no? caso que investigué, sí. El de la famosa secta del toro. Un pentáculo, no pentagrama. Bueno, Juanjo. sí, llevo un poquito, Pero- sí, es un pentagrama también. Secta del toro que investigué también y tal. Un programa de Antena 3 de casi 1 hora de duración donde un hombre afirma, era un actor con una voz, Joey, la voz original, donde decía que, bueno, pues que se traficaba con droga en España, se hacían toda una serie de rituales donde se mataba a niños, infinidad de casos. Mentira. Al 120%, pero déjame que lo explique con sensatez para que Pero la tú gente- estabas ahí. O sea, tú conoces desde dentro esa historia. ¿Quieres que diga nombres? Es que no me importa decirlo. Si quieres que diga, por ejemplo, quién salió un día en televisión con una capucha con la voz deformada diciendo que era satánico. No, pero yo creo que para el gran que no hace público... falta. Exacto, pero ¿qué Vale. ocurría? Quedémonos con el dato, ¿no? Vamos a ver, ¿Qué ocurría? un ¿Qué segundo. Sí, luego te Vamos aclaro a ver, unas vamos a cuantas ver. cosas. Vamos a ver, ¿qué es el satanismo? Lo que decía Santi, estoy de acuerdo con él al 120%. Anton Sandor Lavey es un señor que crea el satanismo moderno. Ha venido que- influenciado por los poderes egipcios. que lo- este. que lo Ha venido crea- como el faraón de... Madre mía, Juan. Que crea el satanismo como una forma de rebeldía. Tú imagínate qué imagen en los años 60 un oficial norteamericano muerto en Vietnam y su mujer, por despecho a las autoridades norteamericanas por estar en contra de la guerra del Vietnam, hace que Sandor Lavey le entierre mediante una ceremonia satánica. Imagínate a grandes cargos militares llamando al obispo de California para que intentara parar aquello dentro de un cementerio. Esa cosa es increíble, que el satanismo, y otro día si queréis hablamos del tema, porque me parece muy curioso la vida de Lavey, es un tipo muy extraño. Ahora, lo que es en España, en los años 90, como tú bien has dicho, empiezan a surgir leyendas, historias, cosas, bla, 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 bla. Vale, muy bien. A finales del 90, la Conferencia Episcopal Española, en concreto creo que era el Centro de Sociología, y puedo traer los documentos para que los veáis y tal, saca un listado de grupos satánicos que existen en España. Cierto. Y además, a través de ese listado, luego pues toda una serie de periodistas llegan a decir que en España podía llegar a haber 200.000 satánicos. Sí, ¿Vale? y unos 100 o 200 grupos, ¿no? Aproximadamente. Efectivamente. Mentira como una catedral. Que me diga alguien nombre y apellido de esa gente. Yo he entrevistado, por ejemplo, al que dirigía el templo de Set en España. El templo de Set lo crea Michael Aquino en Estados Unidos. Yo he estado en el altar que ellos tienen en concreto cuando yo estuve, hará como unos 6 años. Lo tenían en un piso de la Latina y eran 4 o 5, con perdón, chalaos que se juntaban, hacían sus pequeños rituales. Y ahora voy a deciros una cosa para que el público me entienda. Un ritual satánico auténtico de verdad, lo normal es que sea una apología del sexo. El sexo es muy ¿Y una divertido. excusa en ocasiones, Juan? El sexo es muy divertido. Matar niños es desagradable. Comerse una cabra viva es desagradable. Pero vamos a ver, dentro de estos Entonces, grupos también hay locos, Juanje. Claro, vamos- Y cuando la locura es mentira, puede... Carmen, es Vamos a ver, mentira. Juanje, no A es ver, mentira Juan- cuando Carmen, hay Carmen. publicados, por ejemplo, en Italia, grupos... No, hablo de España, perdón. Vale, yo te estoy hablando de otros países, no te estoy diciendo yo que... no digo nada de Italia. Bien, Bueno, no, pero es pero que estas es algo- cosas Y en los pasan. países En nórdicos España un montón. Por eso, vamos a hacernos en España. Está claro que en otros países ha pasado. Yo Pero no ¿qué te pasa digo en que ni- España? que ni- Yo no Italia- diría que no ha pasado nunca en España, fíjate. Yo me juego un brazo y parte del otro. Pues yo creo que lo te digo. pierdes. Pues fíjate lo que te digo. Mira, yo pienso que la policía en este país no es idiota. Que ir comprando Pero eso niños... no No, pensamos pero ninguno. es que Que eso ir no tiene nada que comprando ver. niños. Otra cosa es Perdona, que den toda la pero información perdona. que tienen, ¿eh?
Carmen, que tengo un Que dossier sabemos así de todos grupos satánicos. La única intervención quieras, yo también. la única intervención policial que se ha dado en este país contra grupos satánicos fue en Barcelona, delito de amenaza, Gabriel López de Rosca, 2 personas más que estuvieron detenidas un tiempo y se incautó la barbaridad de 2 espadas de plástico, una mesa camilla y una calavera que encima era de goma. Así de cutre la realidad. Pero Espérame un segundo. esa realidad cutre es el satanismo en España, ¿no? Perdona. Vamos a ver. Hay pequeños grupúsculos satánicos que realmente a nivel filosófico voy a decir que son luciferinos, que existe uno en Valencia a día de hoy, que hacen ciertos tipos de rituales donde se hace apología del sexo. Y se coge a una chica, se le coge una hostia consagrada, se le pasa por la vagina hasta que empiece a segregar el flujo y se la comen. Eso ocurre en España. Y ocurre en otros sitios. Eso te lo he investigado. ¿Y esos son rituales satánicos o son guarradas? Porque vamos, es que no me digas. No, perdona, es que el satanismo no tiene por qué matar a nadie. El satanismo es una apología de lo Pero personal. Es que son apologías de gente que está influenciada por drogas, por Satán o por el demonio, por quien quiera. No se droga en los ceremonias. Juanje, la mayoría de ellos están drogados. No se drogan en las ceremonias, no se drogan en las ceremonias. ¿Me permitís que os cuente una historia? Pero déjame un segundo, no acabe. Conferencia Episcopal saca esa lista, ¿vale? Hace pocos años, si mal no recuerdo fue en el 2003, el padre Manuel Guerra saca la segunda lista que aporta la Iglesia. 54 grupos satánicos operando en España. 54 para ser exacto. Unos 6.000 miembros. O sea, según la Conferencia Episcopal de la Iglesia Española, es una diferencia de unos pocos años. Como pasa en manifestaciones. Hay como, sí, de repente se han convertido a otras religiones 194.000 personas. No sé cómo ni de qué forma y qué manera. Yo llamo personalmente a Manuel Guerra, porque en el diario La Razón publica una entrevista en la que él dice que en este país se compran niños a los rumanos, que por ejemplo viviendo aquí en las afueras sin las chabolas, se compran niños, se les mata y pone que luego se les quema y se les incinera en incineradores que hay portátiles. Y por eso nadie los encuentra. Menuda estupidez. Vamos a ver, pero ¿tú crees que te compras un incinerador portátil en el Corte Inglés y además lleva wifi o algo o qué? Es algo estúpido lo que publica este señor, que nunca ha salido de León, que vive en León y nunca investigó un grupo satánico en la vida, jamás. ¿Quieres decir, Juanje, que sobre todo el asunto, resumiendo, que sobre todo el asunto del satanismo en España, que sí que parece que en países nórdicos, en Italia, y no digamos en América, en países nórdicos brutal. Entonces, ¿qué pasa? Que a España no ha llegado del todo, o resumiendo para que toda la audiencia, y sobre todo la audiencia joven, que es muchísima, nos entienda, un enorme cutrez, ¿no? Es decir, que bueno, que se ha quedado un poco como de cartón piedra. Pero cuidado, ni un solo caso realmente, y que me digan un nombre. Claro, y mucha fantasía. Santiago. Vamos a ver. Trabajando en la revista Enigmas, hace ya pues 11 o 12 años, vaya usted a saber cuándo. En la bruma de los tiempos. Efectivamente, hace mucho. En el alba de la oscuridad. Un buen día estaba yo allí y me pasan una llamada que preguntaba por mí. Santiago Camacho, sí, soy yo. Mire usted, soy el presidente de la Iglesia de Satán en España. Digo, hombre, pues tanto gusto, ¿no? Que se le ofrece. Un poco de escalofrío tuvo que dar, ¿no? No, o sea, hombre, la primera vez que alguien te suelta eso, dices, cachondeo, o sea, esto no puede ser verídico. Entonces, bueno, me viene a contar que él y los responsables también en España del templo de Set, de algunas de la OTO, de algunas de las confesiones satánicas o luciferinas más importantes, que aún así no son efectivamente numéricamente muy extensas, como ha dicho muy bien Juanje, pues estaban muy alarmados. Por aquel entonces había salido un reportaje en Interview sobre el satanismo en España en un tono muy alarmista. Estaban viendo que se estaba dando una imagen muy distorsionada de lo que sucedía. Entonces me invitaron a una especie de jornada de puertas abiertas. Usted viene a Barcelona y habla con nosotros, se lo explicamos todos, le enseñamos todo lo que usted quiera, y la única condición es que usted escriba lo que ha visto. O sea, tampoco... Acepté el trato, lo consulté antes con el que era nuestro director en aquella época, con Fernando Jiménez del Oso. Además, el de todos los que estamos aquí. Sí. Le pareció muy bien y cogí un puente aéreo y en Barcelona llegué. Efectivamente, conocí en aquel momento a los 3 que luego fueron encausados precisamente claro. En aquel juicio por amenazas. Hablé con ellos y vi efectivamente que... me llevé una buena cantidad de documentación que me facilitaron de todo tipo. Ellos muy amables. Muy amables.
y saqué unas conclusiones muy parecidas a las de Juanje, que no matan niños, que aquello era de una carestía de medios, digámoslo así, pues bastante abrumadora, que eran gente que bueno, que lo que opinaban eran sinceros, pero que había una cosa que sí que les espantaba. Primero, efectivamente, que había una serie, según ellos, había una serie de periodistas que estaban haciendo un negocio redondo a base de inventarse cosas sobre ellos. Y otra, que claro, ellos no podían asumir que un enfermo que le gustase sacrificar prostitutas, niños o animales, pues dijese que lo hiciese en nombre de Satán. Es decir, este señor puede hacer lo que le salga de las narices, y como si lo dice que lo hace en nombre de Adolfo Hitler, pues el satanismo en sí tiene la culpa de eso, o estamos hablando de un señor que es un perturbado de tal. Bien. Efectivamente, en España yo creo que no ha habido ese tipo de casos, aunque curiosamente el modus operandi que se ha descrito es muy razonable, es decir, recurres a un sin papeles, sea de una minoría étnica, inmigrantes, gitanos, rumanos, etcétera, etcétera, y va una parejita que les ofrece comprarle el niño en adopción. Esto se ha contado muchas veces. Esto se ha contado muchísimas veces. Ellos no tienen la posibilidad de dudar, y sobre todo no van a denunciar porque ellos mismos ya están implicados en un delito, que es el delito de tráfico de niños, aunque sea para adoptar. Es decir, eso ya les daría una coartada. Y efectivamente, hombre, no sé si con incineradoras, con wifi, pero deshacerse del cadáver de un recién nacido no es lo más complicado del mundo. Pero es que lo que dice Santi, con perdón, estás diciendo la Biblia. Y yo voy a decir una cosa más que nunca lo he dicho públicamente. Vamos a ver, hay muchísimos periodistas que han sacado mucha pasta y mucho dinero con esto, en relación a casos falsos. Y voy a contar un caso, por ejemplo, el de la famosísima secta del toro que existió en la Edad Media. En la Edad Media. Vale, y que de repente parecía que había revivido, ¿no? Sí, porque hubo una denuncia de una señora, y esto es cierto. Es que es muy fuerte cuando lo cuento. La gente a mí sí que no me van a creer. Es que es muy fuerte. Vamos a ver, hay una señora que pone una denuncia porque dice que ve dos, tres personas, que eran dos personas, en un parque de León, manipulando un niño con un aspecto extraño, y la señora se asusta y se va. ¿Vale? Yo no pude... Vaya imagen también. Yo no dos tipos con aspecto siniestro manipulando un niño en el Camposanto de León. Eso ha pasado hace poco con una mujer cerca de Alicante. Se ha dado además, ha sido denunciado, incluso llegó la Guardia Civil, y cuando habían llegado ya no quedaba absolutamente nada, solo los restos de un ritual que habían estado haciendo. ¿Tú sabes cuántos ha escrito de la famosa secta del toro? ¿Cuántos artículos del supuesto niño que murió allí? Vale, ¿sabes lo que es de verdad? Cuando yo me fui allí y me puse a hablar con gente, y por fin, por lo menos, pude hablar con una persona que fue honesta conmigo y hablar con la señora lo que dijo a la policía es que estaban vestidos de cuero, eran muy raros, y tenían así como una cresta y tal. He visto dos panquis, leche. Esa es la verdad de la secta del toro. Y al que tenga algún periodista en este país que me estoy oyendo, que me diga nombres y apellidos de la gente que mató al niño. ¿De dónde vino ese niño? Por cierto, que quiero mandar un saludo a todos los punkis, que han saludado a Santiago Camacho, debajo de la radio, unos buenos amigos ahí, diciendo que los punkis ven Cuarto Milenio y escuchan Milenio 3, y nos hace una enorme ilusión. Sí, de todas formas, lo que decía Santi, si eres un poco de humor, porque es que esto... Si eres un periodista, caramba, y te invitan a una jornada de puertas abiertas, no te van a invitar a ver el sacrificio de un niño. Claro. Evidentemente. Es que en España no es secta satánica, es grupúsculo. De todas formas... Llámalos como quieras, Juanje. Pero... Hay grupos que adoran a Satanás en nuestro país. Pero no matan a nadie. Hay grupos que adoran a Belcebú en nuestro país. Pero que no matan a nadie. Un momentito, pues yo no estaría tan segura. Que adoren a quien quiera. Un momentito, que por yo no favor. estaría tan segura, Juanje. Un momentito, quiero contar solo una cosa, porque son las 1:53, es que nos enfrascamos en los temas, claro, son temas que de una noticia dan para mucho. Ahora me recuperas, Carmen, esa información sobre un teólogo exorcista que precisamente habla de esa leyenda de Valencia, y quizá o es verdad o se está produciendo lo que dice Juanje, la constante exageración sobre el asunto y sobre los mitos recurrentes en torno al satanismo en España. Pero sí me gustaría, por lo menos, dejar dos pequeñas pistas, ¿no? Por ejemplo, en una tierra, hombre, en fin, hay gente que le gustará más, que le gustará menos. Yo digo que lo que me encanta de la mesa de redacción, y espero que mucha gente lo viva como lo vivo yo en este caso, que soy casi como un invitado aquí, es que escucho a gente que, por fortuna, la gente de este equipo lleva muchos años, y a veces cuando les escucho hablar digo, pero cuántas experiencias, ¿no? Cuántas vivencias, cuántos sobrecogimientos, cuántas sorpresas, cuántas decepciones, cuántas alegrías, pero en el fondo cuántas experiencias en torno a estos mundos que nos gustan. Bien, ahora yo puedo aportar algo, porque también he tenido alguna experiencia. Hay una zona que sabéis que me gusta y que he conocido, que son las Urdes.
Por supuesto no voy a hacer un paralelismo ni mucho menos, pero quiero decir que España ha sido muy crudo en muchos aspectos, ¿eh? O sea que no me extrañaría que en algún momento sí que hubiera algún tipo de ritual. Lo digo porque nuestro pasado, primero, lo hemos comentado alguna vez, el comercio de sangre humana y de manteca humana en España, final del 19 hasta 1920-25, ha sido una realidad, con casos, esto sí, Juanje, constatables, con gente llevada al patíbulo por comerciar y vender a los ricos emplastos de manteca y sangre de niños. Eso existía, ok. Otro más, detalle, fíjate, curioso, que ahora me venía a la mente escuchándose hablar. En las Urdes y en otras zonas, las Urdes fue célebre y se reflejó, pues lo que contaba antes Santiago, porque fueron dos extranjeros y en el tema de los narcosatánicos, y salió por eso. Aquí, como fue las Urdes y andaba por ahí Alfonso XIII y Buñuel, pues se contó, pero seguro que era la imagen de otras partes de España. Había las inclusas de expósitos, ¿no? Donde los niños... a veces abandonados, o la inmensa mayoría de las veces abandonados, en esa España en blanco y negro, iban a las inclusas y los amamantaban las mujeres de las Urdes a cambio de un dinero. O sea, unas madres de alquiler, que es un temazo tremendo, en la España... eso se hacía mucho. Mucho. Sí, en los pueblos, no solamente en las Urdes, en los pueblos de toda España, cuando la madre tenía algún problema, o incluso la de clase alta, lo que tenía era a una de las criadas que acababa de dar a luz y tenía leche, daba de mamar a los dos. Estos son niños abandonados, nada más. O sea, incluseros. Lazaretos de niños abandonados, que hay que imaginarlo, ¿no? Pues muchos de ellos, claro, expósitos, es decir, realmente un apellido que se colocó en muchas ocasiones porque provenían de abandono, y una serie de historias tan terribles de la utilización de esos niños, tan terribles, que no venimos de un país donde todo es alegría. Es decir, que aunque en el norte de Europa, sobre todo a nivel europeo, que nos sorprende, ha habido sacrificios terroríficos de niños, en España hemos tenido un pasado donde con la infancia tampoco se ha sido especialmente sensible. Y cierto es, y ahora vamos con los oyentes, Santiago, pero muy breve, que los casos quizá en la Europa civilizada, en la Europa de los grandes coches, las berlinas y los ordenadores, los casos más terribles fueron en ciertos bosques del norte, de los países nórdicos, que esto sí que dejaron al mundo enmudecido, ¿no? Y ya no se ha vuelto a ir nada. No se ha vuelto a ir nada, pero de hecho, efectivamente, en el occidente más civilizado, y concretamente en Noruega, ahí hubo y hay una escisión una escisión satánica realmente peligrosa. Estamos hablando de grupos que, por ejemplo, se dedicaban a cometer atentados terroristas de inspiración satánica. ¿Qué eran estos atentados? Desde el homicidio de sacerdotes, evidentemente, hasta la quema de estas iglesias nórdicas de madera del siglo XVI, del siglo XIV, que son verdaderos monumentos nacionales absolutamente irrecuperables. Pues más de una, más de dos y más de seis, en aquellos años del círculo interno, el Inner Circles, que se llamaban ellos, que ardieron hasta los cimientos. Y sacrificios de niños. Se habló de eso, pero sobre todo muchas veces se sacrificaban entre ellos. Había muchas rencillas entre los diferentes grupos. En la actualidad, por ejemplo, cumple condena el que fue el máximo líder de todos estos grupos, que se llamaba Bart Vikernes. Bart Vikernes está cumpliendo condena por el asesinato del que hasta entonces era el líder de la Inner Circle. Todos ellos estaban además metidos en bandas de rock satánico, en bandas de black metal concretamente. Y por ejemplo, para que te hagas una idea de la catadura moral de estos individuos, uno de estos grupos tenía un vocalista que se llamaba Death, se llamaba Muerte, se hacía llamar. Y pues era un individuo que sí muy satánico, pero a la vez muy depresivo. Un buen día cogió una escopeta de caza y se levantó la tapa de los sesos en la casa que compartían varios de ellos. El que era el líder del grupo llegó al domicilio y antes de llamar a la policía cogió su cámara fotográfica, hizo varias fotos y además se quedó con un trocito de cráneo para hacerse un colgante. Esas fotografías... Se hizo un collar, correcto. Esas fotografías se pueden ver no solamente en internet, sino que fueron la portada del siguiente disco de la banda, con el cadáver allí de cuerpo presente. Pero eso no es un delito. No, tú haces fotos, las publicas y no es... Caramba. En cualquier caso, lo de quedarse con el trocito a lo mejor sí lo era por profanación de cadáveres, pero desde luego lo de las fotos no. Eso nos indica la catadura moral de estos individuos. Pues bien, el servicio secreto noruego en su día desmanteló una operación
porque los seguidores de este hombre pretendían asaltar la cárcel en que está encerrado todavía, y además asesinar al primer ministro como prueba de su poder y de sus reivindicaciones. Casi nada, seguimos ahora, que vienen las noticias y hay que escucharlas muy atentamente porque por desgracia a veces lo misterioso y terrible de verdad ocurre fuera de Milenio 3 y nos gustaría que no fuese así. Seguimos con un montón de cosas, vamos a viajar a Egipto. Juanje, ya lo veis, acaba de llegar de ahí con una fuerza y una energía digna de los templos mágicos de Egipto, y hay muchísimas cosas que os van a sorprender. Y ahora vamos con vuestros mensajes. Bueno, pues Iker Jiménez y todo el equipo estamos aquí en la mesa de redacción intentando que lo viváis, intentando, ¿por qué no? Y esto es lo interesante, lo diferenciador, que estéis a favor de uno de los contertulios, en contra del otro, de acuerdo con todos, que será lo más extraño, o ¿por qué no?, completamente en desacuerdo con lo que aquí se dice, pero siempre escuchando nueva información que tiene que ver con la actualidad, pero siempre aprendemos que la actualidad en el fondo es un reflejo de lo que siempre ha ocurrido. Y, claro, vuestros mensajes tienen que ser fundamentales. Yo anunciaba, simplemente como píldora, Carmen, que empezábamos con la noticia terrible de ese caso de Ramoncito y las religiosas que aquí hemos tenido, confesando con su propia voz rituales terroríficos de venta de bebés para ceremonias más o menos satánicas, extrañas por lo menos. Hablábamos del fraude, la exageración, lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos 15, 17 años con el tema de las sectas satánicas, contando un buen puñado de experiencias, pero acabamos con otra noticia, que era que en Valencia había habido unas declaraciones, por lo menos, bueno, curiosas. Que es la zona con más casos de poseídos. Por lo menos eso es lo que dice Juan José Gallego, que es el catedrático de Teología de la Universidad de Valencia. Además, él mismo realiza exorcismos a toda la gente pues que cree que tiene el demonio dentro del cuerpo, que se cree poseído. Dice que, según sus estudios, es la zona donde más casos de posesión demoníaca, o por lo menos que creen que tiene esa bestia dentro de sus entrañas, pues cree que se dan. Siempre la Comunidad Valenciana ha sido tildada del lugar con mayores sectas y mayores grupos. Tú lo has dicho, tildada, porque sí, por lo que hemos visto aquí, desde luego en satanismo en España, claro, no hay. Se hace un gesto, Juanje, como de que también abuso en la zona de muchos estupefacientes y demás, ¿no? Bueno, es decir... Como en todas, porque anda que en Galicia no sí, hay, sí, también. Claro, y en pero... Andalucía y en Madrid entonces. ¿Qué quiere decir? Que... bueno, pero no estamos diciendo que lo digamos nosotros, sino que el mito cuenta eso, ¿no? Que hay zonas donde hay mayor cantidad de gente que le gusta este tipo de historias. Bueno, en fin, también hubo algún que otro sacerdote, os recordáis, ¿no? Agredido. Sí. Con una cuchilla. Investigadores un poco extraños, ¿no? Hay que decirlo, que hablaban, en fin, todo un batiburrillo extraño. Me gustaría saber, 7640, palabra clave de Milenio, lo que dice esa gran mesa de redacción que se extiende fuera del estudio. Pues mira, Javi desde Hospitalet dice: el grupo Brujería, en la portada de su disco Matando Güeros, también pusieron la foto real de una decapitación. ¿Es prueba eso de satanismo? Es por ahí que son muy poco simpáticos, desde luego, ¿no? Un poco... Que tienen muy mal callo. gusto, diría yo. Sí, claro. Soy de un pequeño pueblo de Valencia, donde hace unos años encontramos en una cueva, debajo de una ermita, un perro sacrificado y cruces al revés. Breve comentario de ambos compañeros. Otra cosa son los animales, ¿no? Esto parece que sí que está ocurriendo, ¿no? O que haya pequeños grupúsculos que hagan algún tipo de ritual satánico, incluso pues llevados por el rock, o porque de repente un día alguien del grupo les incite buscando algo de poder en sus vidas. Claro que puede suceder, porque maten a un perro, que maten cualquier cosa, o que haya un ritual satánico, sí. Pues mira, se podían matar ellos en vez de matar a un perro, porque vamos. Yo lo que digo es que no se han sacrificado a niños ni a persona humana alguna en este país, simplemente. Bueno, yo no lo diría al 100%. Y en cualquier caso, efectivamente, hay grupos incontrolados como en todo, pero los que sacrifican animales demuestran un desconocimiento de lo que es la esencia del satanismo brutal. Yo conozco a nivel anecdótico el caso. Que es muy interesante eso que has dicho antes, Santiago, que decir que mucha gente que se tilde satanista y pinta los seises y pinta las cosas... No ha leído tres páginas seguidas, efectivamente, es que eso es. Sobre lo que es realmente el satanismo. Fíjate que es una anécdota, en este caso simpática, para romper un poco el cariz que están tomando las cosas. Conozco el caso real de una satanista convencida que por seguir los dictados del satanismo de una manera tan radical no usa ni insecticida en su casa. Por no matar por error, es completamente vegetariana, por supuesto, y para no matar por error a ningún animal, ni siquiera el insecto más pequeño, pues ya puede tener la casa comida de moscas que no usa insecticida. Qué curioso.
Vamos con más mensajes que nos dice: hola, soy de Valencia y conozco a muchos adoradores de Satán que lo único que hacen es hacerse cortes y practicar sexo en grupo. Es más una moda. 3 mensajes de Valencia. Y por otro lado pero también... si le hacen cortes, pues bueno, que se los hagan. ¿Cuántas veces la excusa para practicar sexo en grupo o como sea se ha disfrazado de satanismo, ¿no? De rituales, de un conocimiento antiguo que al final es que, como dice Santiago, yo creo que es que la mayoría de la gente es absolutamente desconocedora. Y quizás si hacemos un perfil, la cultura general, no del satanismo, sino general, quizá tampoco sea muy alta, ¿no? Mira, Javi desde Hospitalet nos dice: la historia ha demostrado que la obra del diablo era hacer creer a la gente que no existía. ¿Y su iglesia sabemos qué hacen? Pero esto se decía del vampiro también, ¿no? La mayor fuerza del vampiro reside en que nadie, o casi nadie, cree en su existencia, ¿no? Impresionante debate el que tenéis organizado esta noche. No puede ser más interesante e intenso. Juanje, como siempre, impresionante, diciendo las cosas como las siente. El faraón. Tu amigo Molinaro. Hoy le hemos puesto ya de faraón, ¿eh? A Juanje Vallejo. Juanjosis III del Valle, ¿eh? No, además es como Curro Romero porque tiene tardes, o sea, unas veces está cumbre y otras de espantá. Bueno, una de cal y otra de arena. Jara te figura. dice: Juanje, no seas dogmático. Ala, Ahí también tiene tienes razón, críticas. no se puede ser cuadriculado, nadie somos dioses. Estoy con Carmen, puede haber habido sacrificios Faraón, sí. humanos. No creo que las sectas peligrosas dejen rastro de lo que hacen. No confundamos satanismo religioso con enfermos mentales sin escrúpulos, nos dice Antonio desde Sitges. Muy interesante, Antonio, porque mucha gente se pone la capa, aprovecha el tirón y, claro, pone un pentáculo, pone un 666 y ya es satánico, y lo que es un enfermo o un psico-killer, ¿no? Javi piensa que adorar al Satán es adorar al mal y por tanto cualquier cosa fuera de la moralidad será buena para esa gente. No hay límites y todas las aberraciones valen. Muy interesante, mensajes muy interesantes esta noche, porque a mí también me ha parecido clave lo que ha dicho Santi, ¿no? Ellos tienen también un código de conducta en el que no se puede matar, por ejemplo, animales o sacrificar niños. Esto la gente no lo sabe, seguro. Claro, hay pero más leyes internas que pero pueden también ser... dentro de los satánicos habrá gente que no esté muy bien de la cabeza y puede hacer esas Claro, barbaridades. claro, pero- como en cualquier otro grupo, ¿eh? Pero en Sea el satánico, decálogo, en el decálogo, digamos así, del buen satánico, que se me entienda, ¿hay alguna cosa más, Santi, que nos puede sorprender? Sí, por ejemplo, ya que hemos dicho algunas cosas que podían ser chocantes, también las hay que son más o menos parecidas. Lógicamente, si el cristianismo propone el ofrecer la otra mejilla, el satanismo, casi como dogma, propone la venganza. Es decir, hay un dogma satánico que dice: si alguien si tú caminas, si alguien perturba tu camino, adviértele. Si no hace caso a la advertencia, destrúyele. Pero a mí una cosa que me parece muy curiosa, ¿no? Cuando yo estuve leyéndome la vida de Anton Szandor LaVey, que la verdad que es una vida muy muy curiosa, ¿no? Y es porque en el fondo es un rebelde que por encima de el su... papa satánico, sí, digamos, ¿no? Sí, que por encima de su locura y tal, realmente sí fue capaz de aglutinar a toda una serie de gente en función de una rebeldía en un país que era Estados Unidos, que en aquel tiempo estaba muy revuelto, pues en plena revolución hippie, después de haber salido de unos años muy oscuros, donde se buscaba a cualquier comunista para meterlo en la cárcel, y locuras así, que eran tan locuras unas como otras. Y la historia de LaVey es muy curiosa, porque de las frases que me leí, aunque no es literal, pero sí tiene el mismo sentido, dice: es que no hay cosa que me diera más asco. Él sabéis que tocaba el órgano. Entonces por las noches tocaba el órgano, los sábados en las whiskerías, en los nightclubs, y el domingo lo tocaba en la iglesia. Y a dice, ver, espera, Szandor LaVey, o sea, el hombre... Szandor LaVey, perdona, empezó a volverse un poco quizás loco. El papa satánico tocaba el órgano en los nightclubs, en las whiskerías, los sábados, y este es el mismo en los clubes de striptease, que tocaba los domingos en la iglesia. Pero no digáis eso, por Dios. Pero es que verdad. Es la verdad. Es la verdad. Y de hecho fue fotógrafo de muertos. Claro, y fue fotógrafo en la policía. Fue fotógrafo de muertos. Sí, señor. Trabajaba para la policía. Era el que hacía las fotos de los cadáveres. Y domador de fieras, todo eso. Pero vamos a ver, apasionante sin duda. Pero este hombre es el que luego se pone los cuernitos rojos. Sí, pero un segundo. Y este es una autoridad. Espera. No, es que su frase es maravillosa. Dice: no hay cosa que vea más hipócrita
que el tío baboso y lascivo un sábado por la noche en un nightclub y el domingo con su familia como si fuera un buen cristiano. Eso es una de las cosas que él le hace crear esa filosofía satánica que está basada en textos más antiguos. Sándor Lavey, que tanto Sándor se ha Lavey, hablado, se ha escrito, influyente incluso con Polanski en La semilla del diablo. Sí, señor. Sí, pues fíjate, ni más ni menos que icono del satanismo moderno del siglo XX. ¿Nos parece, sinceramente, es una opinión muy personal que igual, y yo no quiero faltar a nadie porque respeto a todo el mundo, hombre, el que hace mal no, pero el que crea lo que quiera. Pero, por ejemplo, Aleister Crowley, ¿no?, o Sándor Lavey, representantes de esta especie de cultura, no sé si lumpen, marginal, desde luego, ¿nos parece que también tenían mucho morro, sinceramente? Bueno. O sea, que eran personas que intentaban eso, hacerse supuesto, su cohorte claro, de admiradores, claro. fundando una especie de leyes que yo no sé de dónde salen, y que lo que eran Que acababan todo en orgías. Claro, avispados comerciantes. Mira, me preguntabas antes los mandamientos satánicos. Los acabo de encontrar. Tal como los dijo. Y son 11, no son 10. Silencio, vamos a escucharlos porque esto puede ser muy interesante. 1. No des tu opinión o consejo a menos que te sea pedido. 2. No cuentes tus problemas a otros a menos que estés seguro de que quieran oírlos. 3. Cuando estés en casa de otra persona, muestra respeto y si no lo vas a mostrar, no vayas. 4. Si un invitado en tu casa no muestra respeto, trátalo cruelmente y sin piedad. 5. No hagas avances sexuales a menos que te sea dada una señal de apareamiento. Mira, aquí se ha expresado finamente. 6. No, iba todo muy bien, vamos sin comentarios. Sí. Quiero ir los 11, a ver. 6. No tomes lo que no te pertenezca a menos que sea una carga para la otra persona y esté clamando por ser liberada de la misma. 7. Reconoce el poder de la magia si la has utilizado con éxito para obtener tus deseos. Si niegas el poder de la magia después de haberla utilizado con éxito, perderás todo lo que has conseguido. 8. No te quejes por no saber algo que no tiene nada que ver contigo. 9. Importante, no hieras a niños pequeños. 10. No mates animales no humanos a menos que seas atacado o para alimentarte. 11. Cuando camines en territorio abierto, no molestes a nadie. Si alguien te molesta, pídele que se detenga. Si no lo hace, destrúyelo. 2 y 17, pues son esas cosas que habitualmente nunca se cuentan y para eso está la mesa de redacción. Qué interesante, Santiago. Seguimos con mensajes, porque si no de cada mensaje, veis, se monta una pequeña tertulia. Hola, soy Fran de Barcelona, seguidor del black metal. No mato a nadie y como asegura Juanje, este panorama no se mata a nadie y es un panorama muy sano. Nadie ha dicho que muy bien. Todos los del black metal maten a nadie. Yo fui heavy en que te daba calvo. Pero también vamos a ver, hay una cosa... heavy? Yo fui heavy. Hay una cosa muy importante. Pelo largo. Hay una cosa muy importante, que muchos grupos, y hay que decirlo cuando hablamos de rol o de ciertos mundos, enseguida también se dan por aludidos. Que se comente una palabra de... porque ha salido en casos concretos. No, y ha habido grupos en los que sí que se ha producido... Claro, pero no quiere decir que se generalice, y nunca metal, lo vamos a hacer nosotros, claro. Rosa de Valencia, al igual que no se puede decir de este agua no beberé y este cura no es mi padre, no se puede decir que esto nunca ha pasado en España. Carmen tiene razón, mi abuela amamantó al hijo de una vecina que tenía problemas al mismo tiempo que a mi padre. Genial mesa de redacción, interesantísimo debate, saludos al valiente Juanje, pero opino igual que Carmen, un abrazo de Ramón Álvarez. Amigos, Juanje tiene razón, yo he visto cada cosa en la tele, nos decía Purdi Castronuevo de Esgueva en Valladolid. Es que un día, si os parece, a tumba abierta, yo no sé si para Navidades o cuando vamos a hacer una mesa de redacción sobre la tele y el misterio. No, y otra cosa que me encanta, mentiras del periodismo y de la televisión. Uy... No creo que los auténticos satanistas se den publicidad, el resto quieren publicidad. José Luis de Aranda de Duero. Aquí en Pucela han asaltado varias tumbas y las investigaciones indican que son sectas satánicas. Elena También hay que decir Pucela. una cosa, Carmen, aquí, que siempre noviembre y diciembre son meses hasta enero muy polémicos y hay muchas profanaciones en España. Hemos dado noticias... suelen ser gamberros. Exactamente, normalmente sí. En países sudamericanos hay muchos rituales satánicos. La población sudamericana en España ha aumentado. Veremos cómo entra su cultura y costumbres en nuestro país. ¿Dónde puede llegar la ignorancia y la pobreza? Eso pasa por convertir a sangre y fuego, nos dice José desde Granada. José de Madrid, aclaración, no solo las últimas víctimas de Constanzo fueron yanquis, todas lo fueron. Santi. Pues tengo que confirmarlo. Escuchando esto he sentido náuseas. ¿Hasta dónde llega la maldad humana? Es horrible, nos dice Encarni desde Granada. ¿He oído bien que hay una secta legal en Estados Unidos de Satán? Sois estupendos, nos dice Ana desde Motril. ¿Hay una secta legal? Hay dos, y las dos son, digamos, las dos confesiones satánicas
que han cogido carácter de religión, que entre otras cosas efectivamente les sirve para estar exentos de impuestos, que es algo goloso, y son la iglesia de Satán de Anton LaVey y el templo de Set, que lo Michael Aquino. Michael Aquino, que era un personaje también muy curioso, era un militar condecorado no sé cuántas veces y agente de la CIA, es decir, no solo agente sino con un cargo de cierta responsabilidad en la agencia de inteligencia. Juan de Salamanca nos dice, acordaos de las asesinas de San Fernando, que decían que eran satánicas. Bueno, pero eran dos chiquillas con un tema de la Ouija, enloquecidas. Bueno, en sus carpetas y en sus diarios había... Pero estoy seguro que no habían leído, por ejemplo, lo que ha contado Santi aquí. O sea, que no habían conocimiento del satanismo. Me imagino que no, que habrían visto por internet 4 cosas del macho cabrío, que era lo que tenían en sus carpetas, y algunos de los evangelios satánicos que habían sacado de internet, y se acabó. Pero con eso, pues pasó lo que pasó. Que mataron a una compañera. Ahí está. No tiene que ver. ¿Qué sabéis del caso de Emily Rose? Vi la película y decían que estaba basada en hechos reales, se preguntaba Mark. Pues bueno, sí, pues en lo hechos contamos, reales ¿verdad? estaba. Año 1976, Alemania. Y bueno, como pronto se podrá recuperar la segunda temporada de Cuarto Milenio, a partir del año, o sea, de enero, seguramente tendréis noticias además muy interesantes. Ahí vendrán reportajes que hicimos sobre la verdadera historia, ¿no? Digamos, en algunas ocasiones hemos tocado el tema y las imágenes reales, como siempre, superaban a cualquier ficción. Ahora, como ya hemos hablado mucho de satanismo, que es un tema que veo que ha interesado porque está ahí, entre el mito y la realidad, vamos a cambiar radicalmente el tercio. Y quizá, amigos, estéis viendo ahora que en mitad de las arenas hay 3 inmensas moles. No están como las conocemos ahora, sino como de verdad maravillaban al hombre antiguo. Hay quien dice que la más grande, la Gran Pirámide, relucía pintada con el color rojo de la sangre. Vamos a intentar viajar en el tiempo y viajar a la cuna de todos los misterios. Está habiendo descubrimientos. Juanje, ¿cómo te has encontrado de Egipto? Bueno, es que siempre que vengo de Egipto no puedo hablar de una forma normal. Es algo que me llega a la sangre y me llega al alma. Quizás también, además de un síndrome de Jerusalén, hay un síndrome de Egipto. Qué interesante. Y es porque, bueno, entre 8 y 10 millones de personas acuden a Egipto, bueno, pues en principio a hacer turismo, pero sin darse cuenta, hacen el mismo recorrido que hace miles de años hacían los peregrinos del Nilo, llegando hasta el gran templo, el templo de todos los templos, que hasta hace poco era el templo en dimensiones más grande del mundo, que es Karnak, que los antiguos egipcios llamaban Ipepsut, que significa el más perfecto de los lugares. Egipto tiene algo que no sé por qué, pero hipnotiza, te da vida, te da fuerza, te da paz, y es como un amplificador de energía. Creo que en Egipto cuando uno se enfada de una forma terrible, y cuando está en paz parece que levita. ¿Has estado en paz? He estado en paz casi todos los días. Siempre algún día, Siempre, leyendo siempre. Urbana, No ¿no? parece, porque has venido fino, Siempre hay un día, ¿verdad?, que en Egipto todo se quiebra, ¿eh? ¿Verdad? Sí, El que es- 11º día, decían. Leyenda. Además, Oye, cuando pues, van las parejas... no sé si coincidió por ahí, ¿eh? Oye, Cuando nosotros van no las nos hemos enfadado nunca. No, en Egipto. nosotros no. Pero cuando van las parejas dicen que hay uno de esos días que tienen una bronca descomunal, y lo hemos vivido en carne propia con algunos compañeros, ¿eh? Sí, luego el tema este, bueno, yo la verdad no puedo decir que soy insensitivo ni nada de esto, ni nada absoluto, ¿no? Ni he ¿Quién pretendido... sabe? Hombre, no creo. Pero sí es cierto que las sensaciones de paz que esta vez he sentido, allí me pasó una cosa muy curiosa. Estaba en la Gran Pirámide, estaba en la sala donde supuestamente se enterró el faraón, que yo no creo que fuera ahí, luego si queréis lo debatimos, ¿no? Aunque luego hablaremos de Hatshepsut, que es la gran noticia. Lo encuentro a nivel anecdótico, con el equipo de rodaje, con Marcos Macarro, con José Antonio también, el ayudante de cámara, técnico de sonido. Pues estábamos en la Gran Pirámide, había pues gente que entraba, que salía, teníamos un permiso especial. Estuve en la sala cerrada de la Gran Pirámide y las pude grabar para Cuarto Milenio. La cámara del caos. La cámara del caos. Oye, Que mira, tanto me fíjate agrada. qué cosa más curiosa, fíjate qué bonito es esto de la radio, que ayer hablábamos con Javier Sierra de la Ruta Prohibida, y Javier Sierra, al que aquí admiramos, tiene la facultad además de ser un tipo, cuando quiere y como debe ser en ocasiones, bastante hermético, bastante guardián de sus propios secretos, ¿cómo decirlo?, muy prudente, ¿no?, muy taimado, muy calmo. ¿Y qué ocurre? Que
que ayer de repente se emociona, entre otras cosas por estas músicas que nos ponen en el Calero. Mira, escucha. No, es que además sonaba, creo, esta música de Alejandro Magno, si no me equivoco. Me dice Noel que sí. Y él recordó un viaje iniciático dentro de la pirámide. La noche que pasó Javier dentro de la Gran Pirámide, pues emulando a Napoleón, a Julio César, Alejandro. Y contaba que cuando salía, lo digo esto, muchos dirán, ¿cómo te repites? No, pero es que hay mucha gente que escucha Milenio los viernes, no puede el sábado. Me pareció maravilloso, como lo contaba Javier. Ayer estaba ahí con los ojos humedecidos, ¿verdad, Carmen? Estaba emocionado, diciendo, mira, me estoy viendo a mí mismo, ¿no?, saliendo por el pasillo, por la gran galería, y cuando veo las primeras notas de claridad de la salida, ¿no?, de la pirámide, me estoy dando cuenta que estoy volviendo a nacer. Es como un viaje iniciático, es como el segundo nacimiento. Tanta gente habló de que dentro de la pirámide pasaban cosas, y es cierto que dentro de la pirámide pasan cosas. Bueno, pues como lugar más enigmático de lo más enigmático, hablaba Juan Javier de la Cámara del Caos, que o ya o en muy breve tiempo no se podía visitar o había muchas restricciones. Hace muchos años ya que no se puede visitar, ¿eh? Nosotros pudimos estar allí, impresionante, y tú has estado allí. Sí. ¿Y cómo está la Cámara del Caos? ¿Me puedes en titulares decir qué es la Cámara del Caos para que la gente...? Sí, la gran es como la parte más profunda de la pirámide, ¿no? Sí, o sea, la Gran Pirámide de Gizeh está precisamente en la meseta de Gizeh, que es una meseta montañosa, rocosa al 100%, es una roca enorme. Entonces, la Gran Pirámide tiene dentro de su estructura dos cámaras, que son la Cámara de la Reina y la Cámara del Rey, supuestamente de la Reina del Rey, porque jamás se encontró nada, luego si queréis detallo la historia, y excavada en la roca de la meseta hay un túnel tremendamente profundo, no sé cuántos metros tiene, pero bastante, muy claustrofóbico, además como llevaba muchos meses cerrada. Bueno, sinceramente yo salí de polvo y de porquería, de coger la ropa, la lavadora y la ducha, y terrible, yo y todo el equipo. Hay una parte, Jorge, si no recuerdo mal de nuestros viajes, que hay que estar casi a gatas, ¿no?, para llegar. Los últimos 10 metros tienes que ir arrastrando, efectivamente, tienes que ir a gatas. Y bueno, es una sensación de decir, estoy a unos 50 metros bajo tierra no, bajo una roca, debajo de la mayor mole que jamás ha construido el hombre. Y hay una sensación, no sé, muy extraña. Fernando Jiménez Droso, que en paz descanse, me decía, Juanje, es el único sitio de la tierra donde cada vez que entro lo paso fatal, me siento fatal. Yo quizá, o sea, no me sentí mal, ¿no? Me sentí como el niño que tiene la oportunidad de ver lo que para los demás está prohibido o vedado, porque hace años que se cerró. Y lo que sí es verdad es que no tengo ni idea qué simboliza. Y es una gruta, hay una parte que es gruta todavía excavada, ¿no? Está excavado, entonces, bueno, hay una entradilla que ya veréis cuando aparezca el reportaje en Cuarto Milenio, en el que simplemente digo, bueno, para mucha gente, como realmente Al-Mamun, que fue el primero que entró en la Gran Pirámide, dinamitando, sí, y a lo bestia, entró a lo bruto, y con una suerte increíble porque encontró el principio de la Gran Galería, y subió por ahí hasta la Cámara del Faraón. Hay una cosa que a mí siempre me ha entrañado, de verdad me ha extrañado sobremanera, y es que cuando Al-Mamun llega, que es el primero que rompe la pirámide para entrar, no es que no encuentre la pirámide, o sea, no es que no encuentre un tesoro, que él viene de Turquía con todo un ejército prometiéndole un gran tesoro. No es que no encuentre un tesoro ni un gramo de oro, es que él no encuentra ni siquiera un rotito de cerámica y un rastro, un tal. O sea, no encuentra restos del supuesto saqueo de la pirámide, con lo cual pienso que sigue teniendo muchos secretos. Y hay una teoría sobre la Cámara del Caos, ¿no? Sí, 3 partes de la pirámide. Efectivamente. Que esto es precioso. Que a mí lo que decían los antiguos era que realmente la Gran Pirámide no era una tumba, sino el reflejo del concepto que tenían del universo los egipcios y otras muchas culturas, como por ejemplo la celta. La cámara de arriba simbolizaba el mundo de los dioses, la cámara de la reina el mundo en que vivimos, y la cámara del caos el inframundo, las puertas del infierno o el lugar donde habitan los muertos. Pues me gusta mucho que Juan G. Vallejo acabe de regresar de la tierra de los faraones, donde siempre se nos han quedado tantas y tantas imágenes, ¿no? Fíjate, a mí una que me impresiona muchísimo, y ahora mismo yo creo que es, no sé si es Micerinos o es Kefren, bueno, un interior angosto total, y cuando enciendes la luz o iluminas con la linterna, ves todavía ahumado una especie de grafiti antiguo que pone Discoperta por Belzoni, ¿no? Belzoni, el gigante del Nilo, el descubridor, artista circense, un hombre de más de 2 metros. Todavía quedan los grafitis de tiempos remotos de los descubridores que iban llegando a diferentes cámaras, ¿no? Bueno, pues hablando de cámaras, os pido mucha atención a todos, Santiago, Juanje, y a toda la audiencia, claro, porque Egipto va a ser también un reflejo de misterio.
Y en apenas 5 minutos, Carlos Largo, nuestro compañero, nos hace un reportaje que de verdad nos va a seguir poniendo la mirada en el templo de Hatshepsut, una diosa enigmática, la diosa rey de alguna forma de Egipto, ensombrecida quizá de alguna forma por la fama de Cleopatra, de tantas... Pero la figura de esta mujer de verdad merece ser conocida. Yo creo que es de lo más interesante, como Hipatia de Alejandría, tantas mujeres que ha habido en el mundo, en el gran mundo egipcio, que son maravillosas. Bueno, pues permitidme una cosa simplemente para que sepáis a dónde vamos. Os hablaba de que ese lugar, primero, siempre tiene una fama un poco extraña. Es un templo inmenso, inmenso, en mitad de una planicie del Valle de las Reinas, como apartado, ¿verdad?, de todas las rutas un poco, aunque ahora se va. Pero durante mucho tiempo, y lo sabemos bien todos, los viajes a Egipto descendieron radicalmente en su precio, la gente no quería ir. Tengo aquí, le he pedido a Carlos que recupere el teletipo, decía matanza de turistas en Luxor, 67 muertos, que luego fueron más. Empezaba la corresponsalía de Remy Burbach diciendo Jerusalén. De pronto, era enviado desde Jerusalén, pero esto desde luego era en el Cairo. De pronto, durante 45 minutos, el impresionante templo de la reina Hatshepsut se llenó de disparos, humo y gritos de agonía. Al final, un comando islámico había matado a 57 turistas, 43 suizos, 10 japoneses, 4 británicos y luego además egipcios, muchos de ellos degollados. Se desplazaron por las montañas que rodean ese templo con cimitarras. O sea, yo me estoy imaginando a esa pobre gente que amablemente en sus microbuses iba a ver el templo y de repente ve como un grupo de embozados en ropajes oscuros con espadas curvas bajan a por ellos. O sea, es que es algo terrorífico. Bueno, pues yo estuve poco tiempo después. Claro, evidentemente, la sugestión, pero sugestionado. Y en ese templo, caramba, decías, o sea, qué baño de sangre ha habido aquí. Bueno, pues ahora ha habido hallazgos. Por fortuna este templo es noticia positiva. Debajo del templo se está excavando, y lo están haciendo científicos con la ayuda del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de arqueólogos españoles. Francisco Martín Valentín, como capitán de alguna forma de esa expedición, ha tenido a bien conectar con Milenio 3, se lo agradecemos muchísimo, y os pido mucha atención, porque la conexión ahí en las catacumbas del templo es que se escucha muy mal, se escuchan mal sus declaraciones, pero como se escuchan, son interpretables, os pido por favor que afinéis el oído, porque nos está contando con sus ojos lo que ahora mismo los picos están abriendo, y es como poner los ojos, como si fuéramos todos arqueólogos, en un lugar quizá no, que no han visto otros hombres hace muchos siglos. Vámonos a Egipto. Desde hace 7 años, un nutrido grupo de egiptólogos españoles, dirigidos por el doctor Francisco Martín Valiente, se dedica a investigar los restos de la necrópolis dedicada a la reina Hatshepsut en la zona del valle egipcio de Deir el-Bahari. Desde sus comienzos, las investigaciones en torno al gran conjunto funerario no han hecho más que avanzar y han ofrecido datos históricos sorprendentes. Uno de los hallazgos más importantes de la expedición fue sin duda alguna el descubrimiento de una cámara secreta debajo del suelo del templo de la reina, que escondía muchos misterios bajo ella. El monumento nuestro entra, como digo, debajo del suelo del templo y todo el mundo pensaba que era una tumba, pero resulta ser una parte secreta. Y dentro de este monumento, pues nosotros hemos encontrado en las inscripciones una serie de datos interesantísimos para saber cosas acerca de la vida privada, en cierto modo, de la reina Hatshepsut y de un personaje muy importante que fue su arquitecto jefe, llamado Senenmut, que es la persona que concibió y construyó para ella el templo de Bahari y otras muchas edificaciones. El reinado de Hatshepsut se extendió alrededor del 1450 a.C., durante un periodo de 22 años. Una etapa en Egipto que se convertiría en uno de los momentos más ricos de toda su historia, pero también en uno de los más olvidados. Mujer de carácter autoritario, las estatuas encontradas en su honor la describen como una reina de gran belleza y de rostro ovalado, nariz aguileña y ojos muy profundos. Su inteligencia no estaba reñida con su actitud desafiante. Así, al quedarse viuda de su hermanastro Tutmosis II, decidió asumir la regencia del faraón muerto. Fue una mujer que decidió ser rey. Como todos sabemos, en Egipto las mujeres podían ser grandes esposas reales, pero el rey tenía que ser siempre un hombre, porque era repetir el mito de Osiris e Isis. Isis es la madre, la mujer la esposa, Osiris el rey y el hombre, ¿no? En este caso ella decidió, porque tenía derecho, por una circunstancia histórica, pues que
quedó viuda de Tutmosis II, que era su hermanastro, y se encontró en una edad perfecta, siendo joven todavía, muy joven, siendo hija directa del anterior rey y teniendo todos los del anterior rey y de la gran esposa real, teniendo todos los derechos en su mano. La cámara secreta que está siendo estudiada actualmente por los investigadores españoles fue descubierta en el año 1927 por el egiptólogo Herbert Winlock, pero por entonces no se dio ninguna relevancia al hallazgo. El monumento es extraordinariamente importante porque es un túnel que llega 100 metros por debajo de la tierra y tiene a una profundidad de unos 50 metros. Y está excavado en forma de túnel con 3 cámaras sucesivas que van llevando una tras otra hasta el final del monumento en el corazón del templo de El Bahari. La primera de las cámaras tiene el techo astronómico más antiguo de la humanidad, el más antiguo que se conoce. Es un plano astronómico del cielo egipcio en el año 16, aproximadamente el año 16 de la reina Hatshepsut, y nos muestra las estrellas tal y como se veían o se debieron ver en aquel año, en unos días concretos de aquel año, y otra serie de elementos como el calendario egipcio y tal, pero que intenta mostrar un plano que permite manejarla, que es susceptible de ser manejado como quien ve una carta marina, para entenderlo. Sin embargo, años más tarde, las pruebas científicas han demostrado que la misteriosa sala simbolizaba el punto de unión entre la reina Hatshepsut y su consejero Senenmut en el más allá. Luego después la cámara tiene todas las paredes llenas de textos religiosos de corte funerario que están mostrándonos cómo Senenmut sufre una serie de transformaciones. El espíritu de Senenmut, el Ba de Senenmut, sufre una serie de transformaciones para llegar a convertirse casi en el espíritu de un rey, como lo creían los antiguos egipcios, es decir, pasar de un ser privado particular a transformarse casi como un rey. Se sigue bajando por el monumento y llegamos al final a una cámara en la cual, sin duda, Senenmut estaba destinado a recibir todo el rito funerario que correspondía a un rey, no a un particular. Y esto, a través de eso y a través de otras inscripciones que hemos encontrado, donde se usan signos muy especiales que muestran signos concretos que solamente utilizaban los reyes como tales, demuestran que Senenmut, este hombre que venía de bajo origen pero alcanzó muchísimo poder y estuvo auxiliando a la reina para llegar a ser faraón, en secreto tenía la intención de ser como el rey de Egipto. Las investigaciones en Egipto continuarán durante los próximos meses. Poco a poco, la histórica leyenda de la reina Hatshepsut está siendo revelada en su totalidad. Una enigmática mujer que terminó convirtiéndose en faraón y a la que curiosamente le esperaba un triste final a la edad de 40 años en su palacio de Tebas. Bueno, yo creo que es maravilloso lo que se está descubriendo. Atentos, el primer cielo astronómico quizá de la historia de la humanidad. Juanje, ¿cómo te quedas? Pues sinceramente muy sorprendido. Yo desde hace mucho tiempo investigué y he tenido la suerte de ver muchísimas veces el templo de Hatshepsut hace escasamente 4 o 5 días desde el cielo, el lugar desde el que nunca la había contemplado. Realmente la historia de Hatshepsut me parece preciosa, ¿no? Porque es una mujer que es capaz de sobreponerse a su tiempo y a toda una serie de cadenas que tenía que tener una mujer y ser la primera accionista de la historia. Y eso es una cosa que no se puede olvidar. Pero no solo eso, ella no se conforma con ser reina. Tiene que demostrar que tiene más poder incluso, que puede llegar a su pueblo a más gloria que cualquier rey. De ahí que una de las cosas muy curiosas que se ven en ese templo de Hatshepsut, cualquiera que vaya entre el Bayari en el templo, cuando pasa la primera escalinata, antes de la segunda, en el primer piso, a la derecha, pegada a la esquina de la izquierda, en el altar que hay ahí, en los altares, las inscripciones que hay, verán un detalle de una escena muy curiosa, en la que se ve toda una descripción de un viaje muy lejano, un lugar muy lejano, donde un general egipcio, detrás de un ejército, intercambia unos objetos con una señora que tiene una enfermedad que se llama elefantiasis, y que está deforme de brazos y piernas. Bien, este es un viaje que se describe al país de Punt, que no se sabe exactamente dónde es. El país de Punt aparece en los textos. Para los antiguos egiptólogos, muchos dicen que es Somalia.
Hay gente que afirma que no. ¿Por qué? Porque en los perfumes y en el maquillaje, sobre todo, que tenía Hatshepsut, aparece un elemento que venía del país de Punt, que es el antimonio. El antimonio no existe en Somalia, con lo cual no sabemos realmente dónde estaba ese misterioso Punt lleno de fabulosas piedras preciosas, de oro y de minerales que nos parecen fantásticos. La historia de Egipto, que está repleta de mujeres, decíamos, muy valerosas, porque sería para otra sección o un túnel en el tiempo esta historia de Hipatia de Alejandría, descubridora de... No solamente la de Egipto, la historia está llena de mujeres maravillosas y muy poco conocidas. Pero Hipatia, recuerdas que, hablando de este cielo astronómico, ¿no?, de hace milenios, que está ahí debajo de la Tierra, porque la observación de las estrellas era muy importante. Ella fue la primera astrónoma, ¿no? La primera astrónoma, Hipatia de Alejandría, y al final, por ser mujer, la condenan y, si no recuerdo mal, la despedazan con conchas, ¿no? O sea, tremendo, pero esta es la historia. Por cierto, hablando de la historia, y cambiamos tercio de nuevo porque tenemos un sinfín de informaciones, aunque dedicaremos, si te parece, Juanje, una mesa de redacción, un dossier de esos de la primera hora, a misterios de Egipto hoy. Había cosas ahí asombrosas, ¿no? De las 3 cámaras, que siempre se repite, a ver si pasan ya a la tercera cámara de esa zona prohibida de la Gran Pirámide, que todos estamos esperando, y en fin, que seguro que hay sorpresas y de vez en cuando siempre surgen en esa tierra de los faraones. Pero acaba de llegar por Teletiempo una noticia que es muy importante. El coreano muerto por el móvil, quizá sea leyenda urbana o sea un error. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar la ciencia, vamos a ver el boletín de ciencia, a sentir el boletín de ciencia, porque también Carlos tiene noticias y las complementamos porque hay nota de última hora sobre esta historia del móvil que estalló y que nos ha dado a todos bastante miedo y bastante respeto. Ciencia con Carlos Cala. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Estos días se han encendido las luces de la Navidad en muchas ciudades españolas. Los ayuntamientos gastan en el alumbrado navideño 30 millones de kilovatios hora y provocan la emisión de más de 10 millones de kilos de dióxido de carbono, causante del cambio climático. Solo en Madrid se van a consumir durante estas semanas 2 millones de kilovatios hora y se van a mandar a la atmósfera 670.000 kilos de CO2, equivalente a lo que gastan en un mes 6.700 hogares. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha pedido a los ayuntamientos que procuren ahorrar el máximo de energía posible. Nos acercamos efectivamente a un periodo de gran derroche energético como son las Navidades, y que sería muy positivo que los ayuntamientos dieran una señal, reduciendo el número de días que tienen instalado el alumbrado público. La revista Nature ha publicado el resultado de un estudio científico llevado a cabo con los datos recopilados en los últimos 2 años por la sonda europea Venus Express. Entre los investigadores hay 2 españoles. Entre las conclusiones más interesantes está que en el pasado el planeta Venus tuvo océanos y también unas condiciones muy parecidas a las de la Tierra. De hecho, ambos planetas tienen cantidades similares de dióxido de carbono. La única diferencia es que aquí una gran parte se encuentra en forma sólida o atrapada en los océanos, mientras que en Venus todo se queda en la atmósfera, lo que provoca el efecto invernadero. La investigación está sirviendo para estudiar la evolución que podría haber en la Tierra con los compuestos químicos que el hombre arroja a la atmósfera y que destruye el ozono. Una decena de investigadores de Alemania, Argentina y España están participando en un proyecto para determinar cuándo se separaron los continentes, unidos hace millones de años en un único territorio llamado Pangea. En el proyecto, que se va a desarrollar en la costa de Asturias, en las provincias de Teruel, Zaragoza y Soria, y en la Patagonia argentina, se van a analizar los restos de vertebrados fósiles, sobre todo dinosaurios que vivieron en el Jurásico superior en los distintos continentes, para buscar sus similitudes. El trabajo durará en torno a 3 años, aunque los primeros resultados podrían darse a conocer en el primer año de andadura. Un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha inventado un plástico que es autodegradable y germicida, capaz de eliminar cualquier organismo dañino para la salud humana. El material se degrada completamente y se deshace tras cumplir su vida útil. El equipo ha aplicado este plástico para el envasado de alimentos, aunque contempla su uso en materiales biomédicos como jeringuillas, catéteres, sondas o también en el desarrollo de biosensores. El plástico lleva óxido de titanio modificado, que no libera productos indeseados y que utiliza la luz solar como fuente de energía para degradar el material tras finalizar su vida útil.
Islandia ha abierto al público por primera vez una gasolinera de hidrógeno que fue la primera del mundo en su clase cuando empezó a servir combustible de este tipo a autobuses hace 4 años. Se trata de un paso más del gobierno islandés que pretende que en las carreteras del país haya al menos 40 coches de hidrógeno a finales de 2009. Islandia es una nación rica en fuentes de energía hidroeléctricas y geotermales que permiten obtener hidrógeno sin contaminar. El país quiere convertirse en una nación libre de combustibles fósiles a mediados de siglo. Y terminamos con una noticia que bien podría formar parte de un compendio de leyendas urbanas y que nos ha sorprendido esta semana. No obstante, es real. Ha ocurrido en Corea del Sur. Un hombre de 33 años, empleado de una cantera, fue encontrado muerto el pasado jueves con un teléfono móvil ardiendo adherido al pecho. El hombre tenía quemaduras, costillas fracturadas y una hemorragia interna. Cuando fue atendido en urgencias, el móvil estaba derretido pegado al lado izquierdo de su camisa. Los médicos no dudan de que el teléfono había explotado. La policía investiga si el suceso se ha podido deber al fallo de la batería. La compañía fabricante del teléfono ha denunciado que muchas personas colocan en los móviles baterías de otras marcas que no ofrecen la más mínima garantía de seguridad. Con estas notas de Alan Parsons dedicadas a Alan Poe, siempre lo digo, pero es que me encantan, vamos con una noticia de ultimísima hora, o sea, acaba de ocurrir ahora. Es un teletipo de la agencia EFE que dice que el coreano fallecido al explotarle el móvil fue en realidad víctima de un accidente laboral. Al parecer, un compañero del fallecido ha confesado que le causó la muerte de forma accidental cuando manejaba una máquina pesada en la cantera donde trabajaban, pero que entonces prestó falso testimonio para evitar su condena. Que luego tenía remordimientos y ha decidido confesar que en realidad no ha sido el móvil el que ha acabado con la vida de su compañero, sino él. O sea que millones de usuarios de móviles creo que hemos respirado un poco, ¿no? Porque claro, cuando pasa esto te quedas como... Esto puede estallar. Sobre todo vosotros, que lo soléis llevar en los bolsillos o cosas así. Nosotros que lo llevamos en el bolso por lo menos nos podríamos librar un poquillo, pero vosotros lo lleváis encima, tú ni llevas. Y lo llevo ya. Claro. Si esto es así, el compañero ha pecado un poco de ingenuo, porque lógicamente las consecuencias de que esto hubiese sido verdad, la siguiente es lógico que la compañía productora de este móvil, entre otras cosas, viéndose la demanda multimillonaria que se le veía encima y el descalabro de marketing, que podría ser que un móvil habrá mandado publicidad negativa, habrá mandado unos ingenieros a inspeccionar el tal móvil y determinar las causas de la explosión, etcétera, etcétera, y habrán dicho, bueno, esto es un móvil quemado, no tiene nada y lo podemos demostrar, con lo cual la impostura no se hubiese podido mantener durante muchísimo tiempo. Oye, Santiago, y aunque sea brevemente, porque sí me gustaría hacer una recta final con un montón de mensajes que además agradezco, no sé, la vida que hay en el 7640 y en el mail, cuando algunas tertulias, meses de redacción, pues tocan temas punzantes que nos podéis proponer, ojo, que una cosa es el monográfico del viernes, y creo que el viernes que viene tenemos uno con sorpresa, con el relato muy largo de Teo Rodríguez, que yo creo que va a interesar y va a sobrecoger. Lo hemos dejado para el viernes porque va a merecer la pena. Tiene que ver con cementerios, solo digo eso. Pero, ¿qué ocurre? Que hay muchos temas que podemos tocar, siempre hilados con la actualidad, con la noticia. Y noticia hay en Colombia, Santiago, con un tema que tiene que ver con paramilitares y también, no sé si posesiones, extraños rituales. Vamos a ver, voy a intentar ser muy breve y sintetizar, porque la historia es terrible, casi tan terrible, yo diría que más que la que hemos narrado en la primera hora del programa, y es la siguiente. A día de hoy, en Bogotá, Colombia, hay un lugar donde muchos jóvenes, y cuando digo jóvenes estoy hablando de jóvenes de 18, de 19, de 20 años a lo sumo, que han sido veteranos de una atroz guerra civil en las tropas de los paramilitares, concretamente en los que se llamaban los buitragueños, que eran los del comandante Martín Llanos, que fue el único jefe de los paramilitares que en su día no desarmó su ejército.
pues están de alguna manera librándose de ese estrés. Eran niños que, como en el caso de Sierra Leona, fueron raptados de sus pueblos, niños de la calle de Bogotá, niños campesinos que eran cogidos, incluso niños que a sus padres los había ejecutado la propia guerrilla, o incluso los propios paramilitares, y que se vieron abocados a hacer cosas terribles. El entrenamiento, yo diría que el lavado de cerebro al que eran sometidos para convertir a estos niños de 12, de 13, de 14 años en combatientes aguerridos, era tal que, por ejemplo, el primer día que llegaba una nueva hornada de combatientes, se sabía que enseguida moría uno. A la menor que hiciera, que se le olvidase, que marcase mal el paso, que se le olvidase un saludo militar, era ejecutado, y a sus compañeros se les obligaba, por ejemplo, a descuartizar el cadáver. Cada uno tenía que llevarse un trozo y entregárselo al comandante. Una serie de atrocidades en las que se incluía el canibalismo, el llevar a cabo ejecuciones, no voy a entrar en muchos detalles porque yo mismo me está dando como mal cuerpo de acordarme de las cosas a las que eran obligados estos niños. Lo curioso es que muchos de ellos empezaron a tener casos de posesión. Empezaron a darse, por ejemplo, cabezazos contra los árboles, a tener espasmos, a decir que llevaban un espíritu en el cuerpo. Incluso el espíritu hablaba a través de ellos y decía: vosotros os equivocasteis, yo no era guerrilla, era campesino, ¿por qué me matasteis? O ¿por qué no enterrasteis todos mis trozos juntos? Todo ese tipo de cosas están ahora en ese centro de acogida manifestándose. Viendo esto, hubo otros que los llamaban los cruzados, que intentaban recurrir a la magia para librarse de la maldición de sus víctimas. Estos cruzados recurrían a un brujo que les hacía beber la sangre de un gato ciego, de un gato negro al que le habían sacado los ojos, y a través de ese rito se creían protegidos, como en el caso que hablábamos antes, por algún tipo de espíritu maligno. Para que el espíritu maligno les reconociera en el combate, se pintaban las uñas de negro. Por eso cuando hubo el gran desarme de paramilitares en Colombia, los que entregaban las armas, muchos se les veía con las uñas pintadas de negro. Estos eran los famosos cruzados, que de esta forma al demonio o al espíritu que les protegía les permitía saber a cuáles tenía que proteger y a cuáles no. Y en esas estamos. Los psicólogos hablan lógicamente de síndrome de estrés postraumático, y puede que tengan mucha razón. Lógicamente, pensar que un jovencito, que un niño apenas, que ha tenido que dar tiros en la nuca, degollar, es lógico que esas víctimas se le aparezcan en sus pesadillas, se le aparezcan incluso ya en su vida de vigilia, e incluso se sientan poseídos por ello. Pero también ha habido casos de difícil explicación, casos en los que un determinado, entre comillas, espíritu se manifestaba de esta forma en una persona que no había tenido nada que ver con su muerte y, por ejemplo, señalaba el lugar de su sepultura. Con lo cual, estamos ante un capítulo terrible de una historia como es la historia reciente de Colombia, que está marcada por la tragedia y por la violencia. Y bueno, solo desear que ese gran país pues pueda algún día pues volver a esta página. Sobrecogedor lo que acaba de contar Santiago Camacho. Hay que indagar en esto, Santi, porque además recientemente, ¿te acuerdas que ahora nos trae información del niño de la Ouija, el niño vestido de negro? En lugares donde ha habido tanto dolor acumulado, ahora el espiritismo, las posesiones, el más allá, entre comillas, como creencia, toma su lugar, ¿no? 7640, mensajes. Pues vamos con esos mensajes. Antes de decir que, fíjate, hay un obelisco en memoria de las víctimas en México, en memoria de las víctimas de una explosión de Celemania, donde dicen los obreros que están construyendo este obelisco que se ven los fantasmas de las 28 personas que perecieron en esta explosión. Caramba, hay cantidad de información que tiene que ver con aparecidos, con... Por eso, como venía un poco al caso, vamos ahora con los mensajes. Ante todo, dar las gracias a toda la gente que nos ha escrito a través del 7640. 14, Ponferrada, Lo repito porque si no, lo hemos dicho antes, sí lo hemos dicho, ¿no? 14, sí. Ponferrada, Castillo. Vale, pues nada, yo sigo dando las gracias después de que me cortes. Hola amigos milenarios, hace una semana que he vuelto de Egipto y la inscripción que dices en el interior es en la pirámide de Kefren. Estuve delante de ella, saludos desde Pamplona. La de Belzoni. Nos dice Julen. El otro día veía un documental de la Gran Pirámide y en la Cámara del Rey salían 2 canales hacia la superficie. Había una puerta con argolla. Nos lo decía José Luis de Aranda. En la Cámara de la Reina, no en la Cámara del Rey.
Dicen que la Cámara del Caos era una especie de premio para las mejores tribus de constructores que dejaban allí su firma y formaban parte de la pirámide. Pues vaya premio. Porque desde luego es obsesiva y opresiva al mismo tiempo. Nos dicen que aquí en España ha habido un caso de una batería defectuosa que explotó. Por suerte no pasó nada. Muchos besos. Existen móviles que explotan realmente por su batería. Mi amiga tenía uno y se la tuvieron que cambiar, nos dice Aisha. Pero os dais cuenta, ya empezamos con mi amiga tenía, que puede que sea así, pero que también empieza ahí el camino largo y tenebroso de la leyenda urbana, ¿eh? Estoy disfrutando como nunca, es sabiduría contra sabiduría. Seguid así, por favor. Me alegra que habléis de Egipto, es una tierra que le encanta... Bueno, tanto como sabiduría, no sé. Me alegra que habléis de Egipto, es una tierra que le encanta a mi madre y está conmigo muy atenta a lo que contáis. Gracias, amigos José Losada. Una amiga me trajo arena de las pirámides y a los 15 días me tocaron 800 euros de la primitiva. ¿Tendrá algo que ver la arena? Suerte para todos. Si lo sé, me traigo un saco, lo reparto aquí. Muchas gracias por enseñar Salamanca en Cuarto Milenio sobre la cueva de Salamanca. Gracias de corazón. Siempre disfruto con vosotros, pero este fin de semana estáis haciendo un milenio de lujo. Egipto abre el alma, nos decía Paula desde Madrid. También nos mandaban un mail que decía un trocito de la canción de los narcosatánicos que decía: quiero adictos, robachicos, tu madre en la fiesta de brujos, los sacrificios son humanos, ya saben qué hacer soldados babosos, tráeme la cena o te hago caldo, una sopa de sesos y sangre. Bueno, no sigo, para no dejar con mal gusto a la audiencia. Me encantaría que hicieses un programa monotemático sobre asesinos en serie. Estudio ciencias forenses y me ayudaríais mucho, nos dicen desde Valencia. Soy Carlos de Vinaló. Resulta increíble, pero también demostrable, que las pirámides no pudieron ser construidas por esclavos ni por seres humanos. Ahí deja el apunte para un debate larguísimo que tendremos aquí en la mesa de redacción. Ojalá todos aquellos que no puedan o deseen mantener un niño lo den en adopción. Lo lamentable es que no hay conciencia sobre esta opción. Tanto yo como mi novio nos sentimos bendecidos, ya que ambos somos adoptados y nuestros padres nos han dado todo y más. Desde Buenos Aires nos lo decía Silvia. También Juan, que es argentino y vive en Canarias, dice que la hermana Peloni se hizo famosa por ayudar a una familia cuya hija fue violada y asesinada en una provincia argentina, en Catamarca, por hijos de familias pudientes, que fue un verdadero calvario lograr que enjuiciaran a todos los culpables, pero que lo consiguió. La hermana Peloni, con la que hemos comenzado la entrevista que tú has tenido con ella. Eso es. Hola, equipo de Milenio, el grupo que antes ha nombrado, llamado Brujería, que son mexicanos. La verdad es que parece que saben mucho de estos temas. No hay más que escuchar alguno de sus discos. Pues hasta aquí nuestra mesa de redacción, en la que yo personalmente me lo paso fantástico, siempre aprendiendo. Y que un segundo, hay que dar las gracias tú, ¿ves? Para que digas, estaba esperando el momento. A Ecoanimal, que nos ha dejado un libro precioso, ecoanimal.org, para todos aquellos que quieran entrar en su página web, que ayudan a los animalitos. Pues muchísimas gracias por ese libro que nos han dejado, que es precioso. Gracias, Silvia. Sí, además con frases preciosas. Juan G. Vallejo, querido amigo y faraón de la Mesa del Misterio a partir de esta noche y no otra, que es una alegría tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, un placer regresar y ir a esos viajes maravillosos que me llevan a otros mundos casi. Gracias, Juan G. Y Santiago, que hoy, en fin, nos has puesto la carne de gallina, pero siempre con un torrente de información, que para eso estás aquí y tienes tu sillón regio en la mesa de redacción. Un abrazo, amigo. Un abrazo. Carmen, y que mañana nos vemos, 11:15. 11:15, Cuarto Milenio. Y también vamos a hablar de amuletos, una cosa muy curiosa, ¿eh? Gracias, Noel, gracias, Carlos, sed felices. Milenio 3, en la SER.